Primero, espero que se vea la presentación, porque la acabo de colocar ahí en pantalla. Eh, Espero sea no solo de interés, sino que de utilidad para la toma de decisiones. Lo que yo voy a intentar desarrollar en esta hora, o espero que un poco menos para que no nos cansemos, digamos, estamos todos viviendo en una época un poco rara. Eh, Tiene que ver con una idea, ¿no es cierto?, de la cual yo tuve la suerte de participar en su desarrollo e implementación, que originó el profesor Patricio Montero en la Universidad de Santiago, y que tiene que ver con el diseño de ambientes de aprendizaje, ¿ya? Y el ambiente de aprendizaje como herramienta metodológica misma para crear escenarios que les sirvan a nuestros estudiantes para integrar los aprendizajes, ¿ya? Uno de los temas que voy a tratar hoy día, primero tiene que ver con la meta, el foco, para qué ¿Ya? movilizamos la docencia, para qué nos movilizamos nuestras propias competencias docentes, ¿ya? Después vamos a ver la noción de ambiente de aprendizaje, los elementos que la componen, algunas preguntas críticas para su desarrollo, y les voy a proponer dos ejemplos recogidos acá en universidades estatales chilenas de cómo se ve un ambiente de aprendizaje. ¿Ok? Primero voy a partir por un antiguo dicho muy conocido, ¿no es cierto?, de Séneca, o se le atribuye a él, ¿no es cierto?: si no sabes a dónde se dirige tu barca, ningún viento te será favorable. Y esta primera idea, ¿no es cierto?, la quiero exponer sobre el tema de, bueno, ¿cuál es el norte en el que estamos hoy en día? ¿Cuál es el propósito de la formación en todos los niveles de los sistemas de educación? ¿Ya? Y yo quisiera poner énfasis aquí en una idea que eh, me parece que no está muy extendida en nuestras conversaciones, y es que tenemos ya, y hace varios años, pero ahora con mayor urgencia, tenemos un currículum global, tenemos otros objetivos que afectan a toda la especie humana, ¿ya? Y esos objetivos los podemos encontrar en los documentos de la UNESCO, de la OCDE, de la ONU, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Ya? UNESCO tiene una definición de currículum que no aborda para nada o no toca explícitamente el tema de conocimientos específicos, sino que habla de una necesidad que tenemos hoy día de aprender a vivir y a convivir juntos en este planeta. ¿Ya? Y ese es un objetivo global, ¿ya? Es un currículo global, y ese currículo global nos está demandando formar ciertas competencias globales para la humanidad. ¿Y cuáles serían estas competencias? ¿Ya? Competencias sociales, de interacción, de comunicación, de liderazgo, competencias que tienen que ver con la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, el respeto a la diversidad, ¿ya? La competencia que tienen que ver con entender la complejidad y la interacción de los fenómenos en los que estamos viviendo. Pensemos en lo que pasó con la pandemia. Muchas de las decisiones que se han tomado respecto a la pandemia, y la propia pandemia es una muestra clara de la globalización, ¿ya? Tomó un mes y medio, 2 meses que se expandiera por todo el planeta, ¿ya? Pero las respuestas que hemos visto de la mayoría de los gobiernos reflejan precisamente los niveles insatisfactorios en estas competencias. Falta de, por ejemplo, comunicación, explicar bien, explicar adecuadamente a lo que nos estábamos enfrentando. Falta de liderazgo, poder ser capaces de dar el ejemplo y de convocar a través del ejemplo a otros, ¿ya? Falta de trabajo colaborativo, ¿ya? Nos salvamos nosotros, cerramos la frontera y nos salvamos nosotros, ¿ya? No sé, falta de abordaje de problemas complejos, interdisciplinariedad. O sea, la pandemia ha reflejado precisamente la necesidad que tenemos de este currículo global. Y la formación de personas en todo nivel, desde preescolar hasta doctorado, ¿ya? Tiene que, o tendría que preguntarse por estas nuevas necesidades y estas nuevas competencias en la formación de personas. Y quiero insistir en que estas competencias no solo no se han focalizado en dominios específicos de conocimiento, que los necesitan, todos necesitamos conocimientos explícitos y específicos sobre los problemas, sino que se están focalizando sobre la complejidad,
la mirada sistémica, un enfoque sistémico sobre los problemas, la colaboración, la convivencia, la tolerancia, el desarrollo sustentable, el respeto al medio ambiente, el cambio climático. O sea, todos estos temas van a permear, querámoslo o no, a nuestro currículum, ¿ya? Y es lo que yo quisiera plantear hoy día, ¿no es cierto?, como el norte de nuestra brújula. ¿Para qué enseñamos? ¿No es cierto? La primera pregunta que nos levanta, y que a mí me levanta personalmente, es, bueno, ¿mi brújula pedagógica está calibrada a este norte o estoy persiguiendo otro norte? ¿Ya? La brújula marca otro norte que no es este, ¿no es cierto?, en el que estamos involucrados, ¿ya? Se ha escuchado mucho este último tiempo, ¿no es cierto?, que estas cosas eran imposibles de prever, ¿ya? Pero si ustedes miran el informe de la Comisión Nacional de Innovación para la Competitividad del año 2013, acá del Estado chileno, van a ver muchas de estas ideas ya anticipadas y la necesidad de reconstruir nuestras rutas curriculares para un mundo que ha cambiado, ¿no es cierto?, y va a seguir cambiando, en el cual, por ejemplo, es muy difícil proyectar rutas de desarrollo profesional para nuestros egresados. Incluso en este momento está siendo muy difícil proyectar la existencia de las profesiones tal y cual como las conocemos hoy día, ¿ya? Es altamente probable, ¿no es cierto?, que la mayoría de nuestras profesiones sufran cambios estructurales muy, muy fuertes por, primero, el envejecimiento de la población. Poblaciones más envejecidas requieren un reciclaje permanente de sus competencias, y también porque el desarrollo de nuevos algoritmos y de la robótica está llevando a que las máquinas estén reemplazando muchas funciones que antes hacíamos los humanos, incluso funciones cognitivas, y funciones que se pensaban que las máquinas no iban a lograr. Piensen solamente quienes trabajan en investigación cualitativa. Hace décadas atrás se pensaba que un algoritmo no iba a ser capaz de hacer análisis cualitativo o de contenido, ¿no es cierto?, de organización del discurso, por ejemplo, de análisis de discurso, y sin embargo hay bastante software hoy día que pueden hacer ese trabajo, ¿okay? Entonces, hay software en derecho, por ejemplo, en el año pasado, antepasado, en Estados Unidos, ya se testearon algunos algoritmos que permiten, por ejemplo, redactar la resolución de un tribunal, ¿ya? Algoritmos que predijeron mejor el comportamiento de las personas para una libertad condicional, ¿okay? El New York Times tiene hace tiempo algoritmos que escriben artículos, y no podríamos diferenciar, ¿no es cierto?, si no nos dijeran si ese artículo fue escrito por un ser humano o fue escrito por un algoritmo. ¿Ok? Así que no quiero asustar a nadie, digamos, pero lo que quiero enfatizar es que el mundo ya cambió, ¿ya? Y la pandemia no cambió el mundo, sino que solamente mostró el nivel de cambio en el que ya estábamos viviendo y los desafíos en los que estamos. ¿Ok? Para eso, nuestra brújula tenemos que asegurar que nuestra brújula apunte, ¿no es cierto?, en la dirección hacia donde queremos navegar, ¿ya? Y esta dirección, y aquí está la pregunta que ha orientado todo lo que es el espacio de educación formal desde que partió esto hace más de 5.000 años, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de persona que queremos formar? Y lo quiero ejemplificar con las declaraciones institucionales de la Universidad de Playa Ancha, pero lo podemos pensar en nuestra propia institución, ¿ya? Respecto a la claridad del tipo de persona que queremos formar, ¿ya? Y esto significa en la práctica cómo nosotros vamos a reconocer que esta persona vivió un proceso de transformación en el cual nosotros fuimos co-colaboradores de ese, co-constructores de ese proceso, y cómo el medio externo a su vez va a decir, bueno, ¿sabes qué? Miguel, tú parece que vienes de la de Playa Ancha, ¿ya? Pareciera que tú vienes de ahí, ¿ya? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo podemos intencionar que eso sea reconocido? Quise tomar la imagen de un árbol para indicar que buena parte de ese resultado, ¿no es cierto?, va a quedar no oscuro, sino que no a la vista de quien haga el juicio, sino que va a quedar en las raíces de cómo fue que vivimos ese proceso de transformación, ¿no? Y a eso le llamamos resultado, ¿ya? Pero este resultado es un resultado crítico, ¿ya? No es como no un resultado de aprendizaje, no es un objetivo, es cómo tiene que actuar esta persona en el mundo para que reconozcamos que fue parte de nuestra comunidad en algún momento, ¿ya? Y cómo
otras comunidades podrían decir, oye, tú parece que vienes de este lugar. Fíjense, este es el perfil o el sello, entiendo, de la universidad, ¿no es cierto? Adaptarse a contextos diversos, dinámicos, ético, humanista, analítico, crítico, creativo. Ninguno de estos atributos los podemos asociar directamente a un tipo o área de conocimiento específico, sino que es al revés, van a convocar interdisciplinariamente y a veces transdisciplinariamente una multiplicidad de recursos. Algunos de ellos vendrán de las disciplinas del conocimiento, otros vendrán de las actitudes, valores, disposiciones, y otros vendrán de métodos, técnicas y formas de hacer las cosas que me permiten hacer todo eso que está ahí, ¿ya? Por su parte, la institución esperaría tener algunos indicadores de resultado que reflejen que los procesos se están llevando a cabo pertinentemente y adecuadamente. Ahora, si trabajamos en la lógica de competencia, y yo entiendo que en parte fui invitado por la experiencia en desarrollo curricular por competencia en la que he participado los últimos 20 años, tenemos que trabajar entonces sobre la noción de desempeño, ¿ya? La imagen clásica que acostumbramos a dar quienes predicamos las competencias es el entrenamiento del piloto de avión, ¿ya? Es decir, si estuviésemos en la estructura tradicional de medición de aprendizaje por promedio de notas, yo podría decir, mira, la persona logró hacer despegar el avión adecuadamente, un 7, niveló y siguió el curso, otro 7, se estrelló un 1, promedio 4, le entrego el título, ¿ya? Pero en el dominio de las competencias no funcionamos así. Funcionamos sobre la base de que la persona logre estándares mínimos de desempeño que la habiliten a resolver problemas propios de su dominio de acción. Y más todavía en esta época, pensando en este currículum global, no solo que logre resolver problemas propios de su ámbito de acción, sino que además sepa insertarse en distintos ámbitos de acción, aprender nuevos lenguajes, nuevas formas de hacer y desarrollarlos cuando no existan. ¿Ok? Y por eso que en un enfoque por competencia, cuando hablamos del desempeño, hablamos de resultados de aprendizaje, hablamos de retroalimentación permanente, ¿ya? Hablamos de estándares y hablamos de evidencia. No hablamos de promedio de calificación, ¿ya? Que podrían traducirse, ¿ya? Pero el tema es evidencia, estándares, retroalimentación del desempeño. Ser capaces de resolver problemas o familias de problemas en un dominio específico, en varios dominios que nos compete dentro de nuestra profesión. ¿Qué le pasa a nuestro estudiante y a nuestra estudiante que está representado por el árbol? Primero, trae una experiencia previa. En el proyecto de reconocimiento de aprendizajes previos en el que participé entre el 2015 y el 2017, validamos y comprobamos que las personas aprendemos muchas más cosas de lo que la educación formal nos entrega. El problema es que esas cosas están invisibles, ¿ya? A veces invisibles para la propia persona incluso. Y por tanto, esa experiencia previa tiene un impacto y una impronta mucho mayor de la que nosotros imaginábamos, ¿ya? Usualmente cuando en docencia o quienes fuimos formados como profesores nos decían averigüe los conocimientos previos de su estudiante, lo que querían decir era cuánto sabe de lo que yo le voy a enseñar, ¿ya? Pero la experiencia RAP nos mostró que el aprendizaje no es solo a lo largo de la vida, sino que es a lo ancho de la vida. Aprendemos no solo en nuestra familia, de hecho hay un concepto en currículum que le llama nanocurrículum a ese aprendizaje, aprendemos a través de nuestro trabajo, por ejemplo, en organizaciones sociales, en voluntariado, aprendemos a través de nuestra participación en distintos grupos y comunidades, aprendemos de otros en forma informal, creamos comunidades de aprendizaje, como se presentó aquí la semana pasada. Es decir, es un aprendizaje que no solo abarca nuestra extensión de vida, sino que abarca todo lo que hacemos en un momento específico de nuestra vida. Tenemos las competencias, estas actuaciones que convocan y articuladamente recursos múltiples para resolver o ser exitosos o exitosas en una familia de problemas. Tenemos los valores de la universidad, ahí están puestos, ¿no es cierto? No los voy a leer, ¿ya? Pero estos valores son compromisos de disposiciones para la acción, ¿ya? En la cual esperamos que nuestra acción pedagógica haga una contribución, ¿ya? ¿Cómo hacerla? Pregunta, está el sello de la universidad, aquí están los
las competencias que se espera que el egresado o la egresada, el titulado o titulada en realidad, muestren en su vida profesional y ojalá vida personal, ¿ya? Y si ustedes se fijan, y voy a eliminar la mayoría de la información de la presentación, si ustedes se fijan, estamos demandados por distintos lados, como profesores y profesoras, a integrar estas expectativas en nuestra docencia. Entonces, ¿cómo hacerlo sin volvernos locos y locas en el camino, digamos? ¿Ya? Sin sentir, ¿no es cierto?, una angustia de, chuta, pero es que me están pidiendo todos estos valores, me están pidiendo, ya, y resulta que ahora, hoy día me entero que hay un currículum global más encima, ¿ya? Y la ONU me tiene 7 o 3 objetivos de desarrollo sustentable, la UNESCO me tiene otros 5 por acá, la ONU me tiene otros 7 por allá, ya, pero ¿cómo armo todo esto para que la experiencia de aprendizaje de mi estudiante sea una experiencia valiosa, pertinente y válida para los propósitos del currículum? ¿Ya? Es ahí donde aparece esta noción del ambiente de aprendizaje. ¿Ya? Aquí voy a hacer una primera aproximación basada en Russell y Treadwell del 2006 respecto a los agentes principales del ambiente de aprendizaje. ¿Ya? Hay un primer agente que le vamos a llamar el contexto, la institución, ¿ya? Que tiene una trayectoria, una historia, una identidad, unas expectativas que ha construido a lo largo de su historia, ¿ya? Que van a constituir el paraguas sobre el cual yo voy a estar trabajando con mis estudiantes, ¿ya? ¿Dónde está esa información? Usualmente la encontramos en sus declaraciones y compromisos institucionales, ¿ya? Misión, visión, plan de desarrollo estratégico, su proyecto y modelo educativo, ¿ya? La cultura organizacional, cómo se hacen las cosas aquí. En el caso de la Universidad de Playa Ancha tiene un perfil del docente, o sea, hay una expectativa de desempeño sobre mí como docente también en mi docencia, ¿ya? Hay procesos y procedimientos. La docencia no ocurre en el aire, digamos, o en un espacio vacío. No, hay procesos y procedimientos, y todos los profesores y profesoras, en cualquier nivel que nos coloquemos, vamos a reconocer que existen los procesos de programación académica, de generación de un programa de asignatura, de asignación de una sala, de asignación de un horario, de asignación de un grupo de estudiantes a nuestro horario y a la sala que vamos a ocupar, o del laboratorio, etc. O sea, hay una serie, colocar calificaciones, poner calificaciones, registrarlas, ya sea que sea por un libro de clase, un acta que hay que levantar. O sea, hay procesos y procedimientos que también uno debe considerar, ¿no es cierto?, y que son obligatorios muchas veces para la docencia. Y todo eso es parte de las expectativas que la institución pone en nuestra docencia. Pero esto no es todo. Tenemos a la gente, al foco de nuestra preocupación, a nuestro estudiante, a nuestra estudiante. Y esta persona ya ha tenido, está por vivir una experiencia universitaria, o si es un estudiante de primer año, al menos trae la experiencia escolar. Creo que era Pierre Bourdieu el que hablaba del concepto del oficio de estudiante. O sea, si hay algo que sabe hacer un joven, una joven que ha pasado por el sistema escolar, es ser estudiante. Identificar al profesor con el que puedo negociar y muñequear, ¿no es cierto?, la entrega de las pruebas, los exámenes, correr las fechas, con el que no puedo hacer eso, ¿ya? Identificar al profesor o a la profesora que me va a escuchar si tengo otros problemas o preocupaciones, ¿no es cierto?, que exceden el ámbito de la clase, ¿ya? En fin, ubicarse en el ambiente, ¿ya? Viene además con una experiencia de vida que le ha indicado qué tan, o le ha reforzado qué tan exitoso o exitosa puede ser en el estudio, ¿ya? Viene además con una experiencia, una expectativa familiar respecto a su desempeño. En fin, con una trayectoria de vida que pone al servicio o no del aprendizaje en el aula, ¿ya? Eso le lleva a tener unas ciertas creencias sobre el aprendizaje. ¿Qué es aprender? ¿Ya? Tradicionalmente la investigación aquí ha mostrado que se ha sostenido este modelo de un aprendizaje superficial o un enfoque superficial, es decir, aprendo para la calificación y después si te he visto no me acuerdo. Un enfoque estratégico, mira, depende de cuán importante sea la asignatura, el esfuerzo que le voy a dar, ¿ya? O depende de cuán interesante sea el docente o la docente, el esfuerzo que voy a poner en esta asignatura, y está el enfoque de aprendizaje profundo, ¿ya? Que es en realidad, mira, si esta asignatura, como sea que esté estructurada,
yo voy a poner mi mejor esfuerzo en aprender porque me gusta aprender. Tengo una curiosidad natural por entender cómo funciona el mundo. Y a veces mi curiosidad excede la sala de clase y lo que el profesor no me pueda entregar o no le corresponda, lo voy a averiguar por otros caminos. ¿Ya? Quisiéramos siempre tener estudiantes de enfoque profundo, pero hay muchos estudiantes, ¿no es cierto?, que han aprendido en su historia escolar o en otras interacciones, han aprendido a sobrevivir. ¿Ya? En alguna experiencia en una universidad, ¿no es cierto?, se hacía, el equipo de investigadores hacía el análisis de los perfiles de estudiantes y comprobaron, había un tipo de estudiante que su trabajo durante el semestre no era aprender lo que decía el profesor, sino que recopilar pruebas de otros semestres y calcular las probabilidades de que alguna de esas preguntas volviera a aparecer este semestre. ¿Ya? Ese era su trabajo, ¿correcto? Y eso nos lleva a que nuestros estudiantes han desarrollado una forma de aproximarse a la motivación, a su autoconcepto, a su autoeficacia, ¿ya? Y además desarrollar ciertas expectativas y proyecciones respecto a cómo quieren seguir su vida posterior a la universidad. Entonces, todos esos elementos entran al aula, estemos o no estemos más conscientes de ello. Como profesores y profesoras deberíamos tratar, ¿no es cierto?, y la institución debería ayudarnos a identificar rápidamente cuáles de estas variables podrían pesar más en el trabajo con nuestros estudiantes y con nuestras estudiantes. ¿Okay? Y estamos nosotros, los profesores y profesoras, con entrenamiento o sin entrenamiento formal en docencia. ¿Ya? Me refiero al rol. Estoy en un aula, la institución ha confiado que soy la persona idónea para desarrollar este tema con mis estudiantes. Como insisto, haya tenido o no hayan tenido entrenamiento pedagógico, y estoy aquí y se espera de mí que colabore y ayude a que estas personas aprendan. Pero yo también soy un universo, y mi universo está similar al estudiante, ¿no es cierto? Tengo ciertas creencias sobre la enseñanza que he desarrollado a partir de mi práctica. He ido desarrollando una idea de lo que es enseñar y de aquello que funciona y no funciona en la enseñanza. He desarrollado creencias sobre el aprendizaje. Por ejemplo, una distinción muy común. Hay docentes, especialmente en niveles universitarios, que creen en el talento. Es decir, que hay personas que han sido destinadas genéticamente por la vida, por los astros, por lo que sea, a ser particularmente buenos en un área. Y hay otras personas que no. Por lo tanto, mi rol docente es descubrir el talento y potenciarlo y desechar a quienes no tuvieron el toque de la música. ¿Ok? Hay otros docentes que creen en las capacidades. ¿Ya? Creemos, me incluyo. Es decir, oye, con suficiente tiempo, esfuerzo y apoyo, cualquier persona puede aprender algo valioso. ¿Ok? Por lo tanto, no existe, desde mi lógica, no existe una posibilidad de que alguien repruebe mi asignatura, no porque yo sea un profesor facilón, digamos, de que entregue las calificaciones muy de mano blanda, sino porque yo no doy por perdida, ¿no es cierto?, a ningún estudiante. ¿Ok? Tenemos una experiencia personal en docencia. Hace 20 años, cuando yo partí en este tema, las unidades como la Unidad de Desarrollo Docente de esta institución eran un sueño. ¿Ya? Era una utopía pensar que la institución iba a invertir tiempo y recursos en crear unidades como esta. ¿Ya? Y por lo tanto, muchos de los académicos y académicas aprendían sobre la marcha, preguntándole a otros colegas, mirando clases a veces, tratando imitando lo que hacemos muchos docentes, imitamos a los mejores profesores que conocimos primero, tratando de encontrar un estilo de trabajo que nos satisfaga y que nos ayude a ayudar al estudiante. Y está otro mundo más que compartimos los académicos y los profesores y profesoras en nuestras áreas particulares, ¿ya? Que es nuestra experticia profesional o disciplinar. Yo soy, ya lo decía en la presentación, tengo un título que dice profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Eso no significa que estoy habilitado para hacer eso, aunque aquí entre nosotros ya no. Si ustedes me ponen en una clase de enseñanza media, ¿no es cierto?, con alumnos adolescentes, no daría pie con bola a estas alturas de mi vida, ¿ya? Pero significa que yo fui formado en un par de disciplinas que tienen sus propias epistemologías, ¿ya? Tienen sus propios métodos de validación del conocimiento y tienen sus creencias respecto a lo que es verdadero, real, pertinente en la investigación.
Y eso también pasa a ser parte de mi docencia. La forma como valido el conocimiento que me entregó mi disciplina o mi área de formación profesional es la forma en que yo también traspaso a mis estudiantes. Y por último, al igual que mi estudiante, y al igual que la institución, que tiene un proyecto educativo y tiene un plan de desarrollo estratégico, yo también tengo un proyecto académico, profesional y personal. Y esas expectativas, ¿no es cierto?, se van combinando para obtener a veces buenos resultados, a veces resultados no tan deseables, y otras veces no obtener el resultado que estoy buscando. De hecho, el año 90-92, un investigador, Larry Cuban, postuló justamente estos tres niveles o tres ámbitos del currículum. El currículum propuesto, pensemos en el perfil de egreso de un titulado de esta institución, de una titulada, ¿ya? Eso es lo que la institución quiere. Otra cosa es el currículum implementado, lo que está pasando en el aula. ¿Qué prioridades escogieron los docentes de este semestre, de este año, de esta carrera, de este nivel? ¿Ya? ¿Qué prioridades escogieron los estudiantes? Y eso puede provocar una distorsión en que lo que yo quería que se lograra se está logrando en algún punto, pero no todo, o no se está logrando. Y después hay un tercer ámbito que es el currículum logrado, lo que finalmente se obtuvo como aprendizaje. ¿Ya? Entonces, Cuban dice, si no tenemos conciencia de que estos están operando al mismo tiempo, tenemos un desalineamiento probablemente. ¿Ya? Los profesores y profesoras vamos a interpretar que hay que estar, nuestra brújula nos va a decir hacia allá, la brújula de la institución dice hacia acá, y lo que obtenemos es algo entre medio o en otra dirección. ¿Okay? Entonces, es muy importante para el diseño del ambiente de aprendizaje el que podamos tener referentes, información respecto a estos tres dominios. ¿Ya? La vida, yo les voy a llamar así, pero esto es creación personal, así que lo ponen entre paréntesis nomás. La vida de la institución, su trayectoria, todo lo que está puesto arriba, la vida de mi estudiante y mi vida como docente. Todo eso entra al ambiente de aprendizaje. Y para hacerlo más bonito, ¿no es cierto?, entra en 18 semanas con 3-4 horas a la semana y ahora con pandemia, ¿no es cierto?, y no nos podemos ver. Para hacerlo todavía más entretenido. ¿Ok? Sigamos avanzando. Entonces, visto así, tengo que lograr, ¿ya? Soy corresponsable del aprendizaje de mi estudiante. Tengo que lograr un cierto nivel de competencias que son complejas, combinan multiplicidad de recursos, para desempeños que a veces son difíciles de mirar en el futuro cercano incluso, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ya? Hago una planificación por tema, por contenido, ¿ya? Trato de probar metodologías más activas para ver si esto se anima, ¿ya? La propuesta que yo traigo hoy día es, no, mejor pensemos cómo organizamos escenarios de aprendizaje, porque eso es un ambiente, es un escenario de aprendizaje en el que mi estudiante pueda vivenciar ciertos elementos que son críticos para el desarrollo de su pensamiento y de su acción. Por eso, siguiendo la definición de Montero del 2008, ¿no es cierto?, son espacios concebidos para el aprendizaje, que estructuran experiencias. Eso es lo primero que quisiera enfatizar. El diseño de un ambiente de aprendizaje es el diseño de una experiencia, no es el diseño de una actividad. No es que, mira, aquí voy a hacer un cuestionario, más adelante vamos a hacer un trabajo escrito y al final les voy a pedir un ensayo. No, 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 no. Es la experiencia. ¿Qué voy a poner como desafío? Ken Bain, en su investigación del 2007, lo que hacen los buenos docentes universitarios, lo primero que aparece, capítulo 1, ¿qué desafío le voy a poner a mi estudiante para que logre construir un sentido respecto a esto que estamos tratando de aprender? ¿Ya? Ese es el ambiente de aprendizaje. Pensémonos nosotros, docentes, nosotras docentes, como los directores y directoras de una obra de teatro. ¿Qué hace un director o una directora de teatro? ¿Sale al escenario a actuar o interrumpe al actor cuando está ahí? ¿Se te olvidó la línea, Miguel? ¿No es cierto? No. Genera las condiciones para que cada actor o actriz entregue el personaje que le pide la obra. Y para eso se coordina con un vestuarista, con con un especialista de iluminación, con otro especialista que trabaja en sonido, el sonidista, ¿no es cierto? Se combina con un diseñador de producción para que las cosas estén en el tiempo que se necesitan, trabaja con los actores y actrices para delimitar las expectativas de lo que se espera de ese personaje,
¿ya? ¿Qué emociones tiene que transmitir? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la interacción que se debe dar en la obra? Y cuando la obra ocurre, nunca vemos al director y a la directora, excepto al final que aparece para saludar, ¿ya? Entonces, el diseño de un ambiente de aprendizaje implica preguntarnos por el desafío que les va a tocar resolver a nuestros y nuestras estudiantes. No por cuánto tiempo voy a tener yo el micrófono y cuánto rato voy a hablar, como me está pasando ahora, ¿ya? Significa entonces guardar, en el caso, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, que las notas malas, las calificaciones malas las colocábamos con lápiz rojo, ¿no es cierto? Significa guardar el lápiz rojo y escondernos el micrófono para que el estudiante pueda desarrollar actividades, ¿ya?, con sentido para el desarrollo de sus competencias. ¿Qué actividades son esas? Primero, algo, y volvamos a pensar en la pandemia en la que estamos viviendo, proveer múltiples perspectivas y representaciones de la realidad. Es decir, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos y a nosotras mismas a entender que la realidad ha resultado bastante más compleja y sistémica de lo que a lo mejor los mismos creadores de esos constructos esperaban. Y por tanto, necesitamos comprender que podemos mirar de múltiples puntos de vista distintos un mismo problema y todos ellos en su dominio específico de la mirada que está poniendo tienen validez, aun cuando puedan ser contrapuestos cuando yo los comparo. Recordemos la mirada de la complejidad que plantea Edgar Morin. Tengo que aprender a convivir con las paradojas de que algo así como, bueno, espero que no haya ningún físico en la sala, pero algo así como la paradoja del gato de Schrödinger en física cuántica. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo, a menos que abra la caja. ¿Okay? Pero ¿cómo llevo a mi estudiante que comprenda que las cosas no son blanco y negro, ¿ya?, ni siquiera grises, sino que a veces pueden tomar el color del arco iris completo, dependiendo de la complejidad a la que me esté enfrentando? Porque eso va a evitar cosas como lo que nos pasa con la pandemia. Nos casamos con una solución y no vemos el resto. ¿Por qué? Porque resulta que yo decreto que todo el mundo se quede en sus casas, pero no hablé con, no sé, los agentes sociales locales para que me explicaran cómo viven las personas en ese lugar y si podría funcionar esa idea o no. ¿Se fijan? Proporcionar contenidos y actividades que reflejen las complejidades del mundo real. Especialmente por competencia, ¿ya?, necesitamos actividades y contenidos que nos ayuden a entender que el conocimiento aislado de la situación tiene poco valor. El conocimiento situado, puesto al servicio de la situación, es el que nos logra llevar a un aprendizaje más profundo. Cuando yo comprendo, por ejemplo, este es un caso real que le escuché hace años atrás a una profesora de matemáticas, trabajando ella por primera vez en aprendizaje por proyecto. Esta profesora, durante mucho tiempo, más de 20 años, enseñaba un contenido matemático que incluía un tipo de ecuaciones específicas. Y en una conversación, cuando estábamos haciendo la evaluación del proyecto, dijo, me di cuenta que esta misma ecuación que yo ocupo con ingeniería de alimentos y con ingeniería eléctrica, es la misma, el mismo procedimiento, ¿no? Bueno, pero cuando da un rango de valores en ingeniería de alimentos que son tolerables o inocuos para el ser humano. Pero en ingeniería eléctrica no me da ningún rango. Si alguien se equivoca con esa ecuación, se muere, porque se va a meter con un transformador trifásico que le va a dar un golpe que lo va a matar. ¿Sí? Entonces, el contexto, la situación en que ocupamos el conocimiento modela, modula y modera el conocimiento. Y tenemos que llevar a nuestros estudiantes a eso. Poco en la construcción del conocimiento, yo diría la co-construcción del conocimiento. Profesores y estudiantes construyen conocimiento. De hecho, yo comparto una creencia respecto a que si el profesor o la profesora un día particular de clase no aprendió algo nuevo con sus estudiantes, no hubo clase. Todos tenemos que aprender en la clase. Todos y todas. Nadie se salva. Actividades realistas, relevantes y auténticas, especialmente por competencias. Si yo no soy capaz, yo estudiante, aprendiz, no soy capaz de dimensionar hasta dónde me lleva este conocimiento, estas herramientas, estos métodos y el tipo de disposiciones que requiero para ser exitoso o exitosa,
es muy difícil que ocurra el aprendizaje de competencia. Por lo tanto, necesito aproximarme juiciosamente a la realidad. Juiciosamente quiero decir sin comprometer la seguridad física o psicológica de mi estudiante, ¿ya? Sin comprometer a terceros, sin comprometer a la institución. Vamos a verlo, cuando veamos los métodos, vamos a ver, ¿no es cierto?, los grados de aproximación a la realidad que nos permiten distintas metodologías. Incentivar el autoanálisis, la autoconciencia, la reflexión y la metacognición. Recordemos la exposición, de la profesora Olga Valdebenito sobre comunidades de aprendizaje. Autoanálisis, autoconciencia, reflexión, metacognición. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo es que tenemos los resultados que tenemos? ¿Cómo es que aprendemos lo que aprendimos? Incluyo profesores y profesoras. Práctica reflexiva, retroalimentación. No dejar, no dejar pasar el momento de pensar cómo estamos haciendo las cosas y para qué. Un pequeño ejemplo, hace pocos años atrás, ¿no es cierto?, yo estaba observando una clase de un profesor de bioestadística en clase de enfermería. Estaban practicando con algunas herramientas estadísticas y software. Pero el profesor al paso dijo, le mostró 3 o 4 indicadores de valores, me acuerdo que era la glucosa, la glicemia, no me acuerdo el tercero. Y les preguntó qué significaban esos rangos de valores estadísticos. Ningún estudiante, alumnos de tercer año y alumnas, le supo responder cómo se usaban. Y el profesor continuó con la clase, siguieron practicando lo que tenían que practicar ese día, pero antes de terminar dijo, a ver, atención chiquillos, chiquillas, ningún enfermero o enfermera podría, hasta alturas de la carrera, o futuro practicante, no saber qué significan estos rangos de tolerancia en estos 3 indicadores. Por lo tanto, mañana, como nos juntamos a las 8 de la mañana, lo primero que ustedes me van a traer es las definiciones, los rangos, y me van a explicar a mí cómo se ocupan estos indicadores. Porque la estadística acá no es para jugar con los números, ¿no es cierto?, o con las probabilidades, sino que es para tomar decisiones que pueden salvar vidas. Con esto quiero indicar que el profesor, si bien no les enrostró a los estudiantes cómo pueden llegar acá sin saber esto, no dejó pasar la oportunidad de reflexionar acerca del sentido que tiene el conocimiento experto en el trabajo profesional. ¿Sí? Contexto, contenido, dependencia de la construcción del conocimiento, negociación y colaboración. ¿Ya? Las personas no aprendemos solas. Y aquí vuelvo a la experiencia RAP que yo les comentaba. Todas las personas que desarrollaron competencias profesionales y que aprobaron el proceso de evaluación, habían construido esas competencias junto con otras personas. Mirando, aprendiendo, preguntando, siendo retroalimentados en la tarea. Aprender solo no significa aprender sin los otros. Significa que he desarrollado habilidades de autoaprendizaje que me hace más efectivo o efectiva en generar redes de conceptos, de ideas, ¿no es cierto?, que toman sentido. Pero necesitamos esa colaboración. Enfatizar la resolución de problemas, habilidad de pensamiento de orden superior, comprensión profunda. Y por último, algo muy importante, especialmente para las mentes novatas, aquellas que están aprendiendo algo por primera vez. Pensemos en nuestros estudiantes en áreas profesionales o en uno mismo, en una maestría o en un doctorado. Alertar de la complejidad del conocimiento. Es decir, alertar que los modelos explicativos, comprensivos o predictivos de la realidad que ocupamos en nuestra disciplina o en algunas disciplinas en particular, ¿cuáles son los límites de esos modelos? Entender que para generar un modelo de algún tipo, tengo que limpiar ese modelo de muchos elementos que no los voy a considerar porque es demasiada la complejidad. Fíjense. Y la mente novata, la mente nueva en algún dominio, tiende a pensar que esa explicación es válida para todos. Y hace unas generalizaciones impropias, en donde un experto diría, ojo Miguel, el modelo solo permite, por ejemplo, explicar este fenómeno, pero tú te pusiste a predecir a partir del modelo. ¿Ya? O en ciencias sociales dirían, oye, esto permite comprender, pero no puedes generalizar a partir de esto. La mente novata va a intentar generalizar, va a intentar tomar eso como un referente para muchos otros tipos de decisiones. Tenemos que llevar a nuestro estudiante a entender los límites de los modelos que ocupamos para comprender, explicar y predecir la realidad. Ya. Ahí tenemos los
límites de dónde nos vamos a mover en el ambiente de aprendizaje. Vamos a construir un escenario para una transformación esperada de nuestro estudiante. ¿Ok? Sustenten mi teoría mientras termino la presentación. Anoten al margen las críticas, las dudas, ¿no es cierto?, que les presente. Pero mientras esté hablando, ténganme un poco de fe. Preguntas. Estas preguntas las he ido tomando a lo largo del tiempo de distintos artículos, libros y experiencias personales en pedagogía, que me parecen a mí que son las más relevantes de trabajar en el diseño del ambiente de aprendizaje. La primera, ¿quién es mi estudiante? ¿Quién es de verdad mi estudiante? No etiquetarlos. ¿Ya? Los profesores y profesoras a veces son muy buenos para etiquetar a la gente como profecía autocumplida. No, que muy hiperactivo. ¿Ya? No, un poco motivado. ¿Ya? Y con eso voy justificando que no van a aprender. ¿Okay? No, ¿quién es? ¿Qué trayectoria trae a mi aula? ¿Cuál es su experiencia de vida? Las clásicas, ¿qué debe aprender? Pero también ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aprender esto? ¿Por qué tenemos que entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a intentar aprender esto? ¿Ya? Una pregunta crítica, ¿cómo va a demostrar su aprendizaje? ¿Y ante quiénes debe demostrarlo? ¿Cuáles son las situaciones de desempeño? Tareas claves que le permitirán abordar integradamente estos elementos que vimos en la diapo anterior. Yo voy a entrar más profundamente en unos minutos más en la situación de desempeño, que es una herramienta crítica para el ambiente de aprendizaje. ¿Cómo debo retroalimentar su progreso? ¿Cuáles van a ser las mejores formas y los mejores tiempos para esta retroalimentación, para esta práctica reflexiva? ¿Okay? ¿Cómo voy a contribuir a su desarrollo integral? Volvamos a los objetivos, ¿no es cierto?, globales. Todos nos están hablando de personas que deberíamos ser capaces de movernos en el mundo, más que de saber algo específicamente muy detallado, ¿ya? Una pregunta que es muy importante. ¿Me siento cómodo o cómoda con las metodologías y las herramientas que tengo que utilizar para apoyar estos aprendizajes? ¿Qué pasa, lo que nos está pasando ahora con la pandemia? ¿Qué pasa si yo he estado muy lejano a todo lo que son las tecnologías para el aprendizaje? El tema que trató la profesora Ángela Guzmán, y resulta que ahora llegó la pandemia y tengo que hacer clases vía videoconferencia. Y en mi vida he hecho, y eso está pasando ahora. En mi vida he hecho este trabajo, ¿ya? Lo he hecho de esta forma. No sé cómo ocupar esta herramienta, no sé por dónde parto, con un Zoom, con un Net, ni siquiera sé que existía Zoom, digamos, menos que existe un Net Meeting en Google, ¿no es cierto? Y me lo entero ahora que también existía Skype, ¿ok? Entonces, si no estoy cómodo, si no estoy con las herramientas, ¿cómo puedo desarrollar habilidades con esas herramientas? Parte de mi desarrollo personal, profesional. Y estas tres últimas, sobre las cuales creo que no vamos a tener tiempo de profundizar, pero que son críticas para el aprendizaje, y hay bastante investigación que muestra que las expectativas del estudiante y las del docente tienen una influencia altísima en los resultados que se obtienen en el aprendizaje. Las primeras dos son referentes, ¿no es cierto? Estas tres son referentes a mis creencias como docente. Primero, creo en las capacidades de mis estudiantes, está bastante asentado en la investigación en pedagogía, que expectativas bajas del docente o de la docente van a generar resultados bajos en los estudiantes. Es una profecía autocumplida. ¿Okay? Entonces, primer check, personal. Todavía creo, partamos positivamente, aún creo que mis estudiantes son capaces y que deben lograrlo y que lo van a lograr conmigo. La segunda, que es una pregunta bastante dolorosa y por eso en esta yo trabajo más bien uno a uno con los docentes. ¿Creen mis estudiantes que soy capaz de apoyarlos? ¿Qué pasa si he perdido credibilidad con mis estudiantes? ¿Qué pasa si soy un profesor o una profesora que es percibido por los estudiantes como alguien que sí hace el trabajo, ¿ya? Pero no es particularmente, no conecta conmigo? Hace algunos años atrás, por ahí por el 2011, un grupo de estudiantes en un grupo focal me dijo lo siguiente: nosotros ya no peleamos, nosotros ya no peleamos con la profesora o con el profesor para que nos explique de nuevo, ¿no es cierto?, o por tercera vez si no lo entendemos. Vamos a YouTube y buscamos a otro profesor, otra profesora que haya explicado lo mismo y que le podamos entender. Esta segunda pregunta nos alerta sobre algo muy importante que está pasando y que ha estado pasando los últimos 10, 20 años, pero que ahora tenemos que tomar una conciencia.
no somos la única fuente de conocimiento, ni siquiera de aprendizaje para nuestros estudiantes. Por lo tanto, una pregunta que nos tenemos que hacer al momento de diseñar el ambiente, y con los recursos que están a disposición a través de las redes, ¿dónde habrá otros profesores o profesoras que estén trabajando lo que yo y que puedan ayudarme a explicar esto? En YouTube ustedes pueden encontrar muchos profesores y profesoras explicando distintos tipos de contenidos o conceptos de distintas formas. Y de hecho, yo lo practico hace unos pocos años, ¿no es cierto? Buscar estos otros profesores y profesoras que me pueden ayudar a representar el conocimiento de otra forma que yo no soy capaz o no tengo tiempo para ayudar a mis estudiantes. Y la última pregunta que tiene que ver con las dos anteriores es si me siento corresponsable de su aprendizaje. De nuevo, la investigación respecto a la acción docente en todos los niveles de los sistemas educativos muestra que un profesor, una profesora que cree en las capacidades de sus estudiantes, que es reconocido por ellos y ellas como un agente que apoya su aprendizaje y que siente corresponsabilidad sobre el aprendizaje de sus estudiantes, es un profesor, una profesora que va a poder llegar a puerto con su clase, con su curso. Ya, empecemos a organizar el ambiente. Seguramente, probablemente ya lo hayan visto en otras exposiciones, ¿no es cierto? O en otras conversaciones, y especialmente por competencias, nosotros hacemos un diseño de atrás, desde el final hacia el principio. ¿Ok? Siempre. Cuando armamos un currículo de una carrera, un programa, un nivel, lo primero que hacemos es fijar la meta. ¿Ya? En este caso, la meta tiene que ver con los estándares de desempeño que tiene que cumplir la persona para darnos por satisfechos y que esa persona también tome conciencia de cuál es su nivel de desarrollo de las competencias. Y eso involucra entonces establecer estándares de desempeño que combinen lo declarativo, lo procedimental, lo actitudinal, en tipos de actuaciones que podamos observar, documentar y retroalimentar. O sea, el ambiente de aprendizaje debe integrar estándares y debe integrar situaciones de observación del desempeño del estudiante, de la estudiante. ¿Okay? Situaciones que sean, recordemos los criterios del ambiente de aprendizaje, auténtica, realista, que permitan la colaboración, ¿ya? Que permitan la práctica reflexiva, situaciones que permitan entender la complejidad del conocimiento, etc. Tengo mis expectativas de desempeño. Tengo también una situación inicial que está compuesta de lo que necesitaríamos para avanzar en esta trayectoria y lo que realmente mi estudiante trae como experiencia y el nivel que trae al ingreso. Tengo mis dos puntos de referencia. ¿Okay? Cuando tengo mis dos puntos de referencia, defino cuáles son las tareas clave, las situaciones de desempeño que mi estudiante va a experimentar para elicitar, traer al frente, poner en el escenario sus competencias. ¿Ok? ¿Cómo va a ser mi ciclo de retroalimentación? ¿Ya? Entre paréntesis, si ustedes se fijan, en sí mismo todo el ambiente de aprendizaje es un diseño de evaluación. No hago la evaluación al final. ¿Ya? Desde el momento que fijo el estándar, fijo las tareas clave, ¿no es cierto? O fijamos, ojalá que esto sea colaborativo. El ciclo de retroalimentación y las formas de retroalimentar, estamos diseñando el dispositivo evaluativo de nuestro ambiente de aprendizaje. O sea, no ocurre al final, que al final miro y digo, voy a hacer pruebas, voy a hacer ensayos, no. ¿Ok? Perdón. Entonces, en realidad lo que hacemos, y esto también es válido para el currículo completo, ¿ya? Lo que generamos, profesores y profesoras, es una hipótesis esperada de la transformación de mi estudiante. Y en esta hipótesis, junto con tener las tareas críticas, los estándares, ¿no es cierto?, necesito fijar puntos críticos de retroalimentación. ¿En qué momento va a ser importantísimo que mi estudiante y yo nos sentemos a conversar, ¿no?, a interactuar, a colaborar para retroalimentar su aprendizaje? El profesor Jacques Tardif, hace algunos años, cuando estuvo acá en Chile, hablaba de momentos críticos, ¿ya? Y le llamaba momentos críticos a este tiempo, en algún momento de la duración de mi actividad, ¿no es cierto?,
a este tiempo donde el estudiante debe mostrar cambios críticos en su desarrollo de las competencias. Él usaba el ejemplo del aprendizaje del lenguaje en los niños. Distintos estudios y prácticas han ido mostrando que entre el año de vida y los 3 años, los niños y niñas van adquiriendo cada vez mayor cantidad de palabras, de estructuras gramaticales, son capaces de comprender, incluso de anticipar ciertas reglas, ¿ya? Y por tanto, hay ciertos estándares de desempeño que tienen que cumplir entre el año de vida y los 3 años. Ya, esta niña podría tener un trastorno del lenguaje y requerir apoyo porque después va a tener problemas para entender el lenguaje escrito, el lenguaje matemático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cambios críticos? ¿Dónde van a estar los cambios críticos de mi estudiante que ameriten la retroalimentación? ¿Ya? Entonces, fijamos las metas. ¿Qué orientaciones tenemos? Un perfil de ingreso, perfiles de egreso, situaciones profesionales en el caso de las profesiones, es decir, cuáles son los desempeños auténticos que se le van a ser exigidos a la titulación. El sello de la institución, en el caso de las universidades ocupamos el crédito transferible, y tenemos taxonomías que nos ayudan a definir complejidad de los aprendizajes, ¿ya? Productos y producciones, y tenemos criterios de calidad, estándares sobre esas producciones, sobre esas actuaciones. ¿Okay? Con esto nos ayudamos a fijar, perfilar la meta. Podemos ocupar la taxonomía de Bloom, ¿ya? Podemos ocupar una más reciente, que es la de Kendall y Marzano, o la taxonomía solo que mencionaba el profesor Luis Briones el viernes pasado, ¿ya? La idea es que recordemos que las taxonomías son facilitadoras de la definición de la complejidad del aprendizaje que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando, ¿ok? Necesito verbalizar de alguna forma entendible rápidamente por mi estudiante y por otros agentes cuál es el nivel de complejidad de lo que estoy pidiendo como aprendizaje. ¿Ok? Para eso nos ayuda las taxonomías. La otra herramienta que nos va a ayudar a definir cómo va a interactuar la complejidad del aprendizaje es la situación de desempeño, ¿ya? Y estas son, como plantea aquí la definición, son actuaciones que vamos a seleccionar dentro de una familia de problemas que nos van a ayudar al desarrollo y al aprendizaje de las competencias. Tiene ese doble pivote. La situación de desempeño me ayuda al desarrollo de la competencia, me ayuda a su aprendizaje y me ayuda a su evaluación. O sea, no estoy mirando en una lógica de currículum por objetivo, no estoy mirando, no estoy haciendo una acumulación de pruebas o test o trabajo cuyo promedio me da un proxy del aprendizaje del estudiante. No, la misma situación me va a dar información sobre cómo está desarrollando la competencia, cómo está cumpliendo los estándares y qué tan efectivo está siendo mi proceso de enseñanza. La misma situación de desempeño. ¿Por qué? Porque la situación de desempeño lleva obligatoriamente y articuladamente con conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. No puede existir sin uno de estos, ¿ya? Y me ayuda a distinguir niveles de complejidad porque yo puedo graduar la situación de desempeño. Por ejemplo, en una formación de enfermero o enfermera en Suiza, esto lo documentó el profesor Jacques Tardif, decidieron, el equipo de enfermería, el equipo de formadores y formadoras, decidieron que la situación de desempeño, los mismos recursos de conocimiento, procedimientos y actitudes, el estudiante o la estudiante de enfermería los iba a poner en movilizar a lo largo de los 4 años de la carrera. Siempre iba a estar movilizando el cuerpo de conocimientos y recursos de las competencias. Pero lo que ellos distinguieron y ellas distinguieron fueron las situaciones de desempeño. En el primer año, el futuro enfermero o enfermera iba a movilizar los conocimientos de su profesión en situaciones de atención ambulatoria. En el segundo año lo iba a hacer en situaciones de atención de urgencia. En el tercer año, la situación de desempeño iba a estar referida a atender pacientes, ¿no es cierto?, usuarios en situaciones de vida determinada, de cuidados paliativos, ¿ya? Y el último año estaba dedicado a los usuarios con situaciones psiquiátricas, psicológicas. Establecieron que ese era el nivel de complejidad. Y al establecer esos niveles de complejidad,
Entonces, organizaron el currículum de forma que los recursos que utilizaran fueran tomando, de nuevo, los criterios del ambiente de aprendizaje, distinto profundidad, articulación, a través de la colaboración, de la práctica reflexiva, de la retroalimentación, los estudiantes y las estudiantes fueran entendiendo que su ámbito de problemas se refiere al trato con personas para propósitos específicos de salud y que estos conocimientos que están alrededor de su profesión son recursos que van a movilizar en función de la complejidad. Entonces, aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, que lo propuso el profesor Montero en 2004, de qué estamos combinando en una situación de desempeño. Si vemos abajo, ¿no es cierto?, en el eje X, ¿no es cierto?, vemos que están saberes y contextos. En este caso hablamos de saberes profesionales, el sello de la universidad, los valores, saberes disciplinares específicos, ¿ya? Si estuviésemos en el nivel escolar, hablaríamos aquí de los distintos, ¿no es cierto?, áreas del currículum, historia, matemática, física, etc. Hablamos en el eje Y de desarrollo del pensamiento. Es decir, ¿cuál es el nivel de herramientas de pensamiento que necesita para utilizar este conocimiento? Las capacidades básicas, discriminar, distinguir, nombrar, ¿ya?, categorizar, clasificar, o necesita elementos de pensamiento crítico o creativo, ¿ya? O sea, necesita una profundidad de manejo del conocimiento y las disciplinas en contexto que lo lleve a comprender los límites de lo que está utilizando como conocimiento y al mismo tiempo crear nuevas soluciones, ¿ya?, para ese problema. Pero no basta. Si vamos al eje Z, tenemos las disposiciones. Cuando trabajamos por competencias, no basta con saber o tener herramientas de desarrollo del pensamiento y saber cómo utilizarlas, cómo utilizar los conocimientos. Obligatoriamente hay disposiciones y motivaciones que están a la base de mi desempeño y también tengo que movilizarlas y tengo que reconocerlas en mí. Piensen en las preguntas, estas 3 preguntas que quedaron planteadas en una de las diapos que nos hacemos para organizar el ambiente de aprendizaje. ¿Creo en mis estudiantes? ¿Creo que soy capaz de ayudarles? ¿Ya? Creo que soy corresponsable de su aprendizaje. Esas 3 preguntas, si miramos la taxonomía de Kendall y Marzano, o la recordamos un poquitito, están en el nivel más complejo, el de autosistema. ¿Cómo estoy yo frente a la tarea? ¿Quién soy yo frente a la tarea? ¿Okay? Si estas 3 no se dan, no tenemos una situación de desempeño y no estaríamos mirando niveles de desempeño en la competencia de un estudiante, de un estudiante. ¿Ok? ¿Qué indicadores nos ayudan a delimitar la complejidad de la situación de desempeño? Esto yo lo encontré hace años atrás en los estándares de desempeño en Nueva Zelanda, me parece. Son 3, ¿ya? Y son bastante sensatos si lo pensamos. Primero, profundidad del conocimiento. Estamos siempre en la misma familia de problemas, movilizando recursos que están asociados a esta familia de problemas, estos dominios de actuación. Profundidad del conocimiento. ¿Qué tan cerca del horizonte de conocimientos o del límite de una disciplina o de varias disciplinas debo estar para ser exitoso en la tarea? Mientras más complejo o más profundo sea la necesidad de entender el conocimiento que estoy utilizando, ya puedo asumir que voy a requerir más tiempo para el trabajo en esto, puedo requerir más herramientas de apoyo, puedo requerir situaciones, un ambiente de aprendizaje, ¿no es cierto?, más orientado a simulaciones, a prácticas, ¿ya?, a procesos de observación y retroalimentación en la práctica. Otro elemento importante, autonomía. ¿Qué tanta supervisión requiere la persona para su desempeño? Mientras menos autonomía nos dan en un dominio de actuación, más supervisión tenemos, directa e indirecta. Tenemos que reportarle a más personas o estar más seguido conversando con quien es nuestro supervisor, supervisora, para reportar cómo estamos haciendo, ¿ya? Y responsabilidad sobre el trabajo de otros. Mientras más novatos somos en un área, nos entregan menos responsabilidad sobre el desempeño de otros colegas, ¿no es cierto?, o compañeros o compañeras de trabajo. Entonces, con estos 3 indicadores,
yo puedo preguntarme por la complejidad del dominio de actuación en el que voy a poner a mis estudiantes. ¿Están en situación de dejarlos con una supervisión mínima? ¿Van a hacerse daño a sí mismos o a sí mismas o a otros? ¿El nivel de profundidad del conocimiento es suficientemente complejo, ¿no?, o muy complejo como para desarrollarlo en un semestre, por ejemplo? El nivel de responsabilidad sobre otro. ¿Puede entregarle responsabilidad para que se hagan cargo del trabajo de otro? ¿Ya? O de supervisar a otro, mejor dicho, de ser corresponsables de los resultados de otra persona. ¿Okay? Estas son preguntas que nos ayudan a orientar el diseño de ambiente. Y aquí viene entonces la decisión del tipo de metodología que voy a requerir en función de la complejidad y articulación de mi ambiente. Mientras más realidad necesite para, o más cerca de la realidad, deba poner a mi estudiante, voy a necesitar métodos de trabajo que me aproximen a la realidad. Por ejemplo, la simulación. Las personas que trabajan en formación del área de salud saben el valor que tiene la simulación clínica en este momento para preparar a sus estudiantes en cómo interactuar con los usuarios y las usuarias, cómo aplicar procedimientos, cómo atender emergencias que aparecen en la atención de usuarios y usuarias, ¿ya? Si estamos hablando de procesos muy complejos, pensemos, por ejemplo, en ingeniería naval, ya, estamos entrenando a futuros capitanes de barco, ¿no es cierto? Y queremos prepararlos para distintos escenarios de ingreso a un puerto, no pasarles un buque para que prueben, ¿no es cierto?, en una tormenta, para que aprendan cómo se maneja el ingreso, puede ser perjudicial, ¿no es cierto?, y hasta mortal, o un avión. Entonces, ocupamos simuladores en los cuales podemos, y esa es la gracia de las simulaciones, podemos graduar la complejidad, la dificultad, y podemos volver siempre sobre la actuación mediante, por ejemplo, grabaciones, ¿ya? Grabando a los estudiantes y diciendo, mira, mira lo que estabas haciendo en ese momento, mira la decisión que tomaste, ¿por qué pasó esto? ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene la simulación, ¿ya? Ahora, si necesito que mis estudiantes entiendan el rol social que tiene su vida, en el caso de las profesiones, su profesión, su área de trabajo, puedo ocupar un aprendizaje en servicio, que se presta muy bien para que los estudiantes logren comprender cómo funciona el conocimiento situado, pero además de eso, al servicio de personas que van a juzgar la calidad de mi trabajo. Ya pongo a mis estudiantes como asesores de alguna comunidad, ¿no es cierto?, de un grupo que necesita este conocimiento, que no tiene acceso, y mis estudiantes van a desarrollar, ¿no es cierto?, no solo la capacidad de entender cómo se ocupa el conocimiento y sus límites, sino también cuál es el rol y responsabilidad que tiene sobre la vida de otras personas. ¿Ya? Si necesito que mis estudiantes entiendan cuál es el proceso de construcción de soluciones complejas dirigidas a un público específico, puedo tomar la metodología de proyecto. Si necesito que entiendan cómo comprender la articulación de distintas disciplinas y fuentes de conocimiento para entender una problemática, puedo ocupar el ABP. ¿Ya? Si no puedo estar cerca de la realidad, porque puede ser muy complejo, muy difícil, muy riesgoso, puedo usar el estudio de casos. Puedo usar el aula invertida para entender, por ejemplo, el profesor Luis Briones lo podría explicar mejor que yo, el acceso a la información y la utilización de la información. Cómo articulo la información para encontrar respuestas pertinentes y válidas para un problema. ¿Okay? Aquí voy yo calibrando, y este ha sido mi aprendizaje, lo que quiero compartir con ustedes, qué tanta realidad puedo manejar y necesito manejar para que mi estudiante se aproxime a la integración de conocimientos que le está demandando la situación de desempeño. ¿Okay? Y la evaluación. ¿Ya? ¿Cómo debo retroalimentar el progreso? ¿Cómo contribuiré a su desarrollo integral? Entonces, aquí las orientaciones se refieren al tiempo de trabajo que vamos a tener con nuestro estudiante, cuántas semanas, meses, días, un foco en la autorregulación. Es decir, lo ideal y la meta es que mi estudiante vaya entendiendo que el responsable de su evaluación es él o ella. Y por eso, la rúbrica, ojalá rúbricas analíticas, ¿ya?, más que generales, la coevaluación y la autoevaluación son críticas en el proceso de aprendizaje por competencias. Necesito diseñar una estrategia para recoger evidencia, ¿ya?
Necesito ordenar y clasificar esa evidencia, necesito tener un repositorio donde tenerla, que la podamos ver estudiantes y docentes, necesito estándares para analizar esa evidencia, ¿ya? Están abajo, estándares de desempeño. ¿Cómo voy a calificar, evaluar, retroalimentar la calidad de ese desempeño y esos productos que generan mis estudiantes? Y hacer valer, debería estar al principio esta, hacer valer las actitudes y disposiciones como requisitos de aprobación. Uno de los problemas y errores recurrentes cuando trabajamos en este enfoque es que muchas veces profesores y profesoras terminamos arrinconando las disposiciones y las actitudes a la autoevaluación, a la cual siempre le damos un porcentaje menor dentro de la calificación general de nuestra asignatura, de nuestro módulo, de nuestro taller. Entonces, ya, como dijo un profesor hace muchos años atrás que conocí, dijo, bueno, si no me gusta la autoevaluación de mi estudiante, no la ocupo. No cumplo el compromiso de tomar esa calificación que se está dando, ¿no es cierto? Y no la ocupo. No. Desde el enfoque o de la aproximación que yo estoy proponiendo, las actitudes y disposiciones, si no las puedo observar y comprometer, o si el estudiante no logra demostrarlas, no puede aprobar la actividad curricular que estamos trabajando. ¿Okay? Esto es súper crítico porque tendemos a disminuir el valor de esto, porque no, es que no lo sé medir, no lo puedo medir, es difícil, pero ¿cómo voy a medir valores? ¿Cómo hay disposición? Y nos enredamos, ¿no es cierto?, en una especie de discusión especulativa que terminamos discutiendo el futuro de la humanidad y no volvemos a nuestra asignatura respecto a, bueno, pero hay ciertas actitudes, disposiciones, formas de interactuar que yo sí puedo observar, que yo sí debo exigir y hacer exigir. Entonces, como dice el dicho, la palabra conmueve y el ejemplo arrastra. Les voy a dar dos ejemplos, como les dije al principio, auténticos, recogidos acá en Chile, de cómo armar el ambiente de aprendizaje. Voy a partir con el ejemplo de Ingeniería Civil Industrial. En este caso es una asignatura, era una asignatura tradicional. Durante un proceso de rediseño curricular encontramos esta situación que ya se estaba siendo trabajada, ¿ya? Y el profesor de la asignatura tenía este problema. El profesor era el profesor de la asignatura de gestión de organizaciones, tercer año de la carrera. En esa época una carrera de 6 años, ¿ya? Y el profesor tenía este problema. En ese momento tenía como 38 modelos de gestión de organizaciones que cubrir en 18 semanas a razón de 3 a 4 horas de trabajo con el estudiante. No le daba el tiempo. Y el profesor había detectado algunos años antes que al final terminaban todos con una idea superficial de lo que es gestión de organizaciones, ¿ya? Y un collage de ideas, métodos y técnicas que no lograban darle sentido a los estudiantes. Entonces, partamos de nuevo, nuestra brújula, el norte. Estoy colocando aquí el perfil de egreso por competencias de la carrera, marcado en negrita el área donde está la asignatura en particular. Esto es lo que se espera que haga un ingeniero civil industrial novato titulado, o un profesional noble, que diseñe sistemas de producción, bienes y servicios, que planifique, controle procesos de implementación, que aplique modelos, métodos, procesos para generación y captura de valor, que gestione la implementación y operación de sistemas de producción de bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, a riesgo de ser repetitivo, esto es lo que se espera. No hay ninguna parte aquí dice cuánta física, matemática, biología, sociología va a tener, que la necesita. Pero aquí dice cuáles son los tipos de problemas que debería saber enfrentar al egreso. En la asignatura en particular, cuando se analizó, el método que ocupamos aquí no fue de escalamiento, fue de hipótesis evolutiva. Cuando se analizó cada competencia, dos capacidades, tenía 4, pero aquí traje 2 de ejemplo. Entonces, ¿qué cosas se esperaría? ¿Qué desempeños esperaríamos del estudiante, ¿no es cierto?, respecto a esta competencia? Dirigir, coordinar y articular actividades para el logro de los objetivos operacionales. Supervisar, controlar, verificar el cumplimiento de las actividades. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos entonces los indicadores de desempeño, designando personas para el desarrollo de tareas, comunicando los objetivos, acordando los mejores procesos, redactando actas de trabajo, liderando equipos de trabajo. Veamos el siguiente, seleccionando indicadores, midiendo resultados, comparando, explicando las desviaciones, elaborando informes, retroalimentando a los interesados. ¿Ya? Nuestra brújula empieza a apuntar más finamente hacia dónde tiene que llegar mi estudiante.
A partir de aquí, el profesor empezó a pensar, recuerdo haberlo entrevistado 2 veces para entender el problema. El profesor empezó a pensar, bueno, pero ¿cómo le hago entender a mi estudiante que para lograr esto necesita los modelos de gestión de la investigación tal como está a la fecha? Necesita herramientas de control, supervisión, necesita entender lo que es el liderazgo en equipos de trabajo, los tipos de liderazgo, cuándo me conviene ocupar uno, cuándo me conviene ocupar otro. ¿Cómo lo hago experimentar este problema de forma que logre construir articulada y ordenadamente en su mente el modelo de pensamiento de nuestra profesión? ¿Cómo piensa un ingeniero industrial y cómo aborda los problemas? ¿Cómo piensa un enfermero, una enfermera? ¿Cómo piensa un pedagogo, una pedagoga? ¿Cuál es el modelo de pensamiento y acción que subyace a su toma de decisiones? Entonces, ahí el profesor decide este desafío, ya que hasta el 2010-2011 todavía lo efectuaba todos los años. Gestionar, esto es el desafío para los estudiantes y las estudiantes, gestionar la realización de un seminario abierto a la comunidad sobre problemas de gestión de organización. ¿Okay? Este es el desafío. Tenían que organizar, y todavía creo que lo hacen, un seminario con invitados de muy buen nivel, un seminario abierto a la comunidad, un seminario en que tenían que buscar fondos, patrocinio, organizarlo, hacer toda la parte logística, la de difusión, evaluación del seminario, y terminaban al final de cada semestre editando una revista con el seminario en cuestión y un CD, ¿no es cierto?, con todo el evento. ¿Qué rol asumió el docente? Dijo, ya, en este escenario, en este ambiente, ¿a mí qué me corresponde? Facilitar, hacer el puente entre lo que están viviendo y el conocimiento a la fecha respecto a la gestión de organizaciones y modelos de gestión. Me corresponde monitorear, me corresponde liderar, tengo que liderar a todo mi curso, tengo que regular las interacciones, tengo que poner reglas de interacción, de trabajo, de coordinación, de cumplimiento, tengo que incentivar la reflexión, tengo que llevar a mis estudiantes a que comprendan la utilidad de manejar los modelos de gestión. Y a mi estudiante, ¿qué le corresponde? Aplicar, decidir, colaborar, organizar y planificarse, integrar los conocimientos, le toca presentar, le corresponde asumir roles y funciones, le corresponde investigar. ¿Cómo nos vamos a enterar de que estamos llegando a la meta? Vamos a trabajar con desempeños y rúbricas, tienen que entregar productos de avance a medida que organizan el seminario, y el seminario es el último producto, el último resultado, tienen que coevaluarse, autoevaluarse, y yo también voy a evaluar, retroalimentación permanente. ¿Cuáles son mis recursos? Y aquí vemos los recursos, teoría y modelos de gestión, teoría y modelos de liderazgo, ahí está el conocimiento experto, recursos físicos, financiamiento, difusión y comunicación, internet y redes. ¿Cómo operaba esto? Este profesor en particular, entonces, gestionaba y ordenaba su asignatura como un holding. En ese holding había distintas gerencias, que eran los grupos de trabajo. Entonces había una gerencia de difusión y comunicación, había una gerencia de análisis y organización del evento, había una gerencia de control de todo el proceso. Eran 3 o 4 gerencias. Se nombraba un líder, que era el gerente general, que le reportaba al profesor, que era el CEO de la compañía, y se distribuían roles dentro de cada equipo. ¿Ya? Y aquí viene lo que yo les comentaba respecto a hacer valer las disposiciones para la evaluación. La regla de oro del curso era que el profesor hacía pruebas, las tradicionales, de contenido sobre las teorías, pero al mismo tiempo iba generando, ¿no es cierto?, el espacio de trabajo para que los estudiantes fuesen reflexionando sobre la práctica de cómo las teorías y modelos de gestión y liderazgo les ayudaban a lograr el objetivo de la realización del seminario. Cada grupo tenía sus integrantes con sus actividades y sus funciones. Si un integrante de un grupo no cumplía sus funciones en el plazo y entregaba los productos comprometidos, había una regla de 3 pasos. Primero, una reunión con su líder de equipo, el gerente, en que se le hacía verbalmente una retroalimentación y un compromiso para que lograra los resultados, se comprometiera con el equipo. Después venía una carta, también retroalimentación, aquí están los estándares, esto es lo que esperábamos de ti, esto no se ha logrado, ¿no es cierto? O se está logrando con dificultad, las razones, se hacía un análisis, esa carta iba al CEO de la compañía, al profesor del curso, y finalmente, si ya no cumplían una tercera oportunidad, el profesor, el CEO, con el líder del equipo, el gerente,
le informaban al estudiante, ¿no es cierto?, algo que hemos visto, ¿no es cierto?, vemos siempre en la práctica, ¿no es cierto?, o regularmente, le informaban de su desvinculación y no aprobaba la asignatura. ¿Sí? Así, este profesor logró organizar el ambiente de aprendizaje. Cuando yo lo entrevisté el año 2010, ya llevaba 3 años de instalar este dispositivo, ¿ya?, lograba que sus estudiantes comprendieran de qué se trata gestionar organizaciones y qué es lo que necesitan para enfrentarse a la realidad y qué valor tiene el conocimiento experto en mi toma de decisiones como ingeniero, qué valor tiene trabajar con otro, ¿ya?, autoevaluar mis competencias, comprometerme, ¿ya?, y lograr un objetivo que al principio del semestre a la mayoría les parecía inalcanzable. ¿Cómo vamos a organizar un seminario, ¿no es cierto?, y traer a gente realmente competente, comprometerlos a que participen de esto? ¿Okay? Este es un ejemplo. El siguiente ejemplo lo tomé de arquitectura, una universidad estatal de la región de Valparaíso. De nuevo, partamos por el norte. ¿Qué es lo que plantea la escuela de arquitectura que debe saber hacer, pensar y sentir el arquitecto y la arquitecta? He dejado en negrita las ideas centrales del perfil. Quiero centrarme en la segunda viñeta. Este equipo reflexionó acerca de la naturaleza de su profesión como arquitecto y encontraron, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia de sus profesores y profesoras de la literatura, que hay 3 tipos de inteligencia que moviliza el arquitecto y la arquitecta para dar respuesta al problema o a la familia de problemas nucleares de su profesión, que es el hábitat humano. ¿Ok? El diseño para el hábitat humano. Al hacer esta reflexión, dijimos, bueno, pero este es el corazón. Piensen en lo que hizo el profesor en Ingeniería Civil. Al hacer esta reflexión, ellos dicen, entonces, el sistema de asignaturas que tenemos, 7, 8 asignaturas por semestre, no nos sirve, porque en qué momento nuestro estudiante se da cuenta que este es el modelo de pensamiento y acción de su profesión. ¿Cuándo le contamos que esto es así? ¿Cómo se lo contamos? ¿Ya? Entonces, lo primero que hicieron fue establecer un escalamiento de las competencias en un ciclo inicial, en uno formativo, uno de profundización y el de cierre, que es el de titulación. En cada uno de ellos fijaron un estándar de qué debería ser capaz de hacer. Recuerden el concepto. Esta es una hipótesis ya. Y cada hipótesis tiene su cambio crítico. Es capaz de, ustedes lo pueden leer ahí en la presentación. En cada hito, el estudiante es capaz de algo distinto y más complejo que el hito anterior. Cada hito es el que yo voy a mirar. Ahora, yo quiero ver, no si mi estudiante maneja historia del arte, historia de la arquitectura, o maneja la matemática, ¿no es cierto?, y la geometría para el diseño de estructura. Eso tengo que verlo. Si estamos claros que eso tenemos que verlo. Pero lo que yo tengo que cuidar es que mi estudiante construya el modelo de pensamiento y actuación de mi profesión. ¿Ya? Al hacer esto, escalo el desempeño, ¿ya?, defino qué es lo que debería ser capaz de hacer al final, y ahora construyo mi ambiente de aprendizaje. De nuevo, ¿cuál es el desafío que le ponen a su estudiante? Todos los semestres, elaborar un proyecto arquitectónico sobre un espacio definido. La carrera define el espacio en el cual van a resolver el problema del hábitat. ¿Okay? A veces ocupan Valparaíso, la región, van a mirar un sector y decir qué podemos hacer acá, a veces ocupan otros ejemplos. Pero la carrera ahí también tiene un compromiso con la región y usualmente ocupan problemas del hábitat de la región. Docente. Aquí hay cambios en el ambiente de aprendizaje. Primero, aquí se armaron equipos docentes. Cada taller tiene 2 coordinadores o coordinadoras que organizan el trabajo de un equipo docente que puede ser de 8 a 10 profesores por cada taller. ¿Qué roles tienen? Facilitar, monitorear, liderar, regular, coordinarse, entregar herramientas a sus estudiantes. Hay docentes que participan en el semestre, en este caso, cuya responsabilidad es de relatoría. ¿Ya? Por ejemplo, yo ya les dije, tengo un título de historia, ¿no? Ya Miguel habla de historia del arte, suponiendo que fuese mi especialidad. Entonces, yo entro en el semestre no con una coordinación de cuántas horas por semana, sino que el equipo docente de este ambiente
organice, dice ya, el momento en que historia del arte tiene que entrar para estos estudiantes es la 8ª semana. ¿Por qué? Porque ahí ya deberían estar preguntándose por determinados elementos del diseño que requieren el conocimiento de historia del arte. Entonces no se los voy a entregar antes porque lo van a olvidar, lo van a dejar ahí en el cajón y se les va a olvidar, no lo voy a entregar después porque después va a ser tarde. ¿Ya? Entonces, la labor del equipo de coordinación es, en esta hipótesis de desarrollo del estudiante, en el taller, decir cuál es el mejor momento para que mi estudiante integre un cuerpo de conocimientos específicos. ¿Sí? El estudiante, por otra parte, tiene que aplicar, tiene que decidir, colaborar, son equipos de trabajo, tiene que organizar, de nuevo, integrar sus conocimientos, presentar y fundamentar, tiene que defender su proyecto, tiene que comprender el problema, tiene que situarse en el espacio y en el tiempo. Es algo crítico para un futuro arquitecto, futuro arquitecto. Y la evaluación, desempeño, tienen que generar productos, hay coevaluación, hay autoevaluación, heteroevaluación, retroalimentación recurrente, todas las semanas son retroalimentados sobre el desarrollo de sus proyectos, y algo muy interesante, documentan todo el proceso. En la época que yo conocí a este equipo, estaban utilizando las wiki para crear una especie de portafolio semana a semana del desarrollo del trabajo. De esa forma, profesores y estudiantes podían ver semana a semana la trayectoria que siguieron hasta llegar a la presentación final, que era una presentación abierta a toda la comunidad, hasta llegar a la semana final en que presentan los proyectos. ¿Ya? Hicieron algo más. Se coordinaron y concordaron para la evaluación de los proyectos. Ellos me explicaban que hasta esa época en arquitectura un problema de evaluación que tenían es que todos los profesores miraban los proyectos desde arriba, se paraban y miraban de arriba, y nadie miraba por los lados, ¿no es cierto? Y miraba los cálculos estructurales a ver si se sostenía o no el proyecto. Entonces empezaron a limpiar estos ripios de interpretación del desempeño para acordar indicadores que a sus estudiantes les dijeran cómo debían llegar al resultado final. ¿Ya? Entonces, construyeron la evaluación pensando en el estudiante, construyeron formas de comunicación y de documentación de esta trayectoria para estar permanentemente atentos y retroalimentar a sus estudiantes. Organizaron el trabajo docente en función de momentos de aprendizaje de los estudiantes. Recursos, las disciplinas arquitectónicas que se requieran y de otras disciplinas, ¿no es cierto?, colaboradoras, le puse yo, ¿no es cierto?, que se requieran para el proyecto. Los talleres, por supuesto, no pueden vivir sin talleres los arquitectos y arquitectas, técnicas, herramientas, materiales, coordinar traslados, difusión y comunicación, internet y redes. Y así quedó estructurado, y todavía lo siguen ocupando, el ambiente de aprendizaje. ¿Bien? He querido enfatizar en estos dos ejemplos las ideas centrales que desarrollé inicialmente. Es la construcción de un escenario para el aprendizaje. ¿Ya? Y para ese escenario no puedo partir por si me gusta más este método o este otro. ¿Ya? Debo partir por el norte de mi brújula. ¿Qué debe pensar, sentir y actuar mi estudiante al finalizar mi trabajo con él o con ella? ¿Cómo debe haber modificado en algo sus creencias, actitudes y disposiciones y su comprensión del dominio de actuación en el que estamos trabajando? Por ello, y ya llego a las conclusiones, como planteaba Montaigne, y que es el título de un libro de Edgar Morin, me parece, vale más una mente bien ordenada que una muy llena de cosas. El diseño del ambiente de aprendizaje es una forma de facilitar el ordenamiento de la mente de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para que comprendan cómo se articulan todos estos recursos que siempre decimos que están a la base de una competencia. Requiere elaborar una hipótesis de la transformación esperada del estudiante, momentos críticos de cambio, ¿ya? ¿Dónde van a estar? ¿Qué deben ser capaces de hacer? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué nos vamos a dar el trabajo de evaluar esto? Foco, como he insistido en estos últimos minutos, modelo de pensamiento de la profesión o la disciplina. Cada profesión y disciplina, ¿ya? Y ahora más que nos estamos aproximando a las interdisciplinas, tienen formas particulares de mirar el mundo y de abordar los problemas. Tenemos que hacerlas evidentes a nuestros estudiantes. Foco en el conocimiento situado. El conocimiento toma distintas formas, valores, profundidad y nos demanda distintos tipos de soluciones dependiendo de dónde estoy situado con ese conocimiento, a quién estoy sirviendo, qué problemas estoy atacando.
Retroalimentación permanente, especialmente por competencia, necesitamos todos ayudarnos a comprender cómo estamos desarrollando la competencia. Foco en el trabajo colaborativo y construcción del conocimiento. Y este último, que es muy importante, uso de la evaluación para tomar decisiones. ¿Ya? Decisiones de apoyo, decisiones de perfeccionamiento, decisiones de mejora, decisiones de aprobación, por supuesto, y reprobación, pero antes que eso, decisiones respecto a nuestro propio ambiente de aprendizaje, cómo está funcionando. Ninguno de estos dos ejemplos, ¿no es cierto?, quedó listo, perfecto y maravilloso a la primera, ¿ya? Estos dos ejemplos han requerido varios años y semestres de iteraciones y revisión para ir perfeccionando la idea y su ejecución, su resultado. Pero los quiero poner a disposición hoy día para ejemplificar, primero, la necesidad de comprender la docencia en cualquier nivel, desde preescolar hasta doctorado, como una actividad intelectual y académica, ¿no es cierto?, equivalente a la investigación, a la gestión o a la vinculación. Más que planificar una clase, el diseñar un ambiente es un desafío intelectual y personalmente todavía espero que las instituciones, todas, escuelas, liceos, universidades, reconozcan este desafío intelectual, ¿ya? Y en segundo lugar, es una forma de resolver, y una contribución para resolver el problema de cómo integramos conocimiento declarativo, saber decir, procedimental, saber hacer, y actitudinal, saber ser, a través de un mismo foco de trabajo, ¿ya? Integrada y articuladamente. Y con eso cierro para no cansarlos ni cansarlas, y espero sus preguntas, dudas, aportes, ¿no es cierto? Desafíos también. Esta es una idea que ha estado en desarrollo por varios años, ¿no es cierto? Y siempre es agradable escuchar nuevos desafíos y nuevas visiones. Muchas gracias por su paciencia. Veamos con la primera que tenemos acá en la lista. Dice, hemos tenido el tiempo o nos hemos dado el tiempo necesario para reflexionar sobre los ámbitos físicos que sustentan los procesos de aprendizaje. ¿Qué influencia ha tenido la propia formación recibida en la percepción del mundo y o sensibilidad estética? Ok. Bueno, sobre lo primero, yo diría que a pesar de que los señales han estado desde fines del siglo pasado, las señales estuvieron ahí. Y de hecho, ha habido intelectuales y pensadores y pensadoras que advirtieron en los 90 de la división, por ejemplo, tecnológica que iba a crear Internet, advirtieron de las posibilidades del uso, hacia dónde se iba a mover Internet. Y me parece a mí que ha sido mucho más, las instituciones en general han sido más remolonas en preparar las condiciones para ese cambio. ¿Sí? Creo que no quisimos creer que esto iba a pasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo muy común en la mayoría de las organizaciones educativas. El sistema administrativo muchas veces se lleva la idea, ¿no es cierto?, la necesidad de cambiar, a pesar de que esté ahí, ¿ya? Así que, no, yo creo que hemos tenido tiempo, ¿ya? En general, ¿ya? Me parece que la intencionalidad de discutir estas cosas ha estado más ausente, ¿ya? De poner sobre la mesa, ¿ya? Un poco anticipar. Bien, solo brevemente, el 2011, cuando vino la movilización estudiantil del 2011, tuvimos una primera idea, ¿no es cierto?, noción, aviso, de que el semestre se podía caer, ¿verdad? Y quienes hubiésemos necesitado en ese momento las mismas herramientas que estamos ocupando ahora para mantener el semestre funcionando, ¿no es cierto?, y en actividad con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes para poder avanzar. O sea, desde el 2011 ya teníamos una experiencia de suspensión de actividades, ¿no es cierto?, que nos hubiese obligado a decir, bueno, ¿cómo podemos modificar esto? Piensen en este momento que en todas las instituciones de educación superior, las personas, independiente de si son alumnos de primer año o tienen más trayectoria, hay un número importante de personas que trabajan y estudian, o tienen familia que cuidar, o familiares que cuidar. Todo eso ha estado ahí, ¿ya? Solo que no hemos intencionado su análisis y evaluación para tomar decisiones respecto a cómo flexibilizar
la entrega de nuestra docencia. Respecto a lo segundo, si entendí bien la pregunta, claramente nuestra experiencia de mundo y nuestra experiencia profesional tiñen nuestra forma de mirar los problemas. Yo recuerdo hace muchos años, en la validación de este perfil de ingreso de civil industrial, de Valparaíso precisamente nos dijo, mira, yo antes de entrar a industrial, para mí la optimización no sabía ni para qué servía. Terminé mi carrera de industrial y estoy en un taco en Valparaíso y estoy pensando cómo optimizar el taco, ¿ya? Entonces, cuando el trabajo se ha hecho bien, el modelo de pensamiento de la profesión empieza a teñir también nuestras decisiones personales, ¿ya? Y es por eso que es muy importante para la implementación o el alineamiento entre el currículum propuesto y el implementado, que los equipos docentes conversemos respecto a cómo estamos mirando el resultado final, los aprendizajes que hay que lograr, el tipo de persona que queremos formar, ¿ya? Es muy importante que discutamos, ¿no es cierto?, y acordemos. Yo he visto ejemplos muy bonitos en otra carrera de arquitectura de cómo los profesores y profesoras al final se pusieron de acuerdo, sabiendo que iban siempre a discutir sobre los proyectos y discutir en serio, digamos, no una discusión desapasionada. Sabiendo que eso siempre iba a pasar, tomaron la decisión de construir rúbricas de evaluación de los proyectos de sus estudiantes que aseguraran como piso tener claridad, estudiantes y docentes, de si ese proyecto lograba cumplir con los estándares mínimos o no. Entonces, cuando se enfrentan a un proyecto, acordaron, ¿no es cierto?, trabajaron es un término muy bonito, su intersubjetividad, de forma de que lo primero que acuerdan es este proyecto está habilitado o no. Y si está aprobado, si cumple con los mínimos, ahí se ponen a discutir si es el 7, si es el 5, si es el 4, como algo, ¿ya? Pero primero acuerdan con el estudiante el piso mínimo, ¿ya? Y eso es un muy buen avance. Pero eso se logra solo voy a ocupar el término que se ocupó la semana pasada, solo en comunidades de discusión, comunidades de aprendizaje. Ya, Carlos, gracias. Perfecto, te agradezco mucho. La segunda pregunta, le hago un énfasis especial porque la hace un colega que es del estado de Trujillo, de Venezuela, que además en casi todos los webinars, recordarles que llevamos 7, así que a nosotros nos encanta que esté participando con nosotros acá. La pregunta que nos formula es, ¿cuáles son los lineamientos metodológicos para abordar los proyectos socioformativos de competencias en los estudiantes? Yo diría, si capto bien la pregunta, yo diría que principalmente, primero, claridad sobre lo que yo mencioné en algún momento, el modelo de pensamiento y actuación de la profesión. ¿De qué se trata esta profesión? ¿Qué problemas son los que aborda y cómo los aborda? Afortunadamente para mí, digamos, como mi entrenamiento inicial era en historia, una de las primeras cosas que yo hacía y que hago todavía cuando trabajo con carrera, es estudiar la historia de esa profesión. ¿Cuál ha sido el derrotero que ha seguido, los problemas que se ha ido haciendo cargo y los desafíos que tiene en el futuro cercano? En segundo lugar, pensar en las situaciones profesionales. ¿Cuáles son las actuaciones que legítimamente se le van a demandar a este egresado, titulado o titulada, ¿ya? Y razonablemente exigible, especialmente si es pregrado, ¿ya? Razonablemente me refiero a lo que se le exigiría a un profesional novato del área o a una profesional. Pensemos en estos 3 indicadores. ¿Cuánta autonomía va a tener un egresado o egresada de esta profesión cuando salga? ¿Cuál es la profundidad de conocimientos que requiere movilizar? Y va a tener responsabilidad o no sobre el trabajo de otras personas, ¿ya? Usualmente, no usualmente, en todos los programas, carreras con las que he tenido el gusto de trabajar, la conclusión es bastante similar. Y ahí la colocan de distintas formas. Por ejemplo, en un equipo de una carrera de Derecho decían, bueno, a ningún egresado novato o titulado o titulada novata lo van a poner a cargo de la fusión de Coca-Cola y Pepsi, por ejemplo. Jamás nunca. Eso no va a ocurrir, ¿ya? Los ingenieros me dicen, bueno, a ningún egresado, ¿no es cierto?, de ingeniería, excepto que pase algo muy raro, lo van a colocar de gerente de operaciones, va a entrar como analista, ¿ya? En fin, entonces ese tipo de reflexiones nos llevan a escalar el desempeño que necesitamos de nuestro estudiante. Una evaluación
respecto a las posibilidades que tenemos de aproximar la realidad a nuestros estudiantes. En este momento son muchas más de las que había hace 20 años, 15 años cuando yo empecé a trabajar, ¿ya? Porque no solo existe la simulación física, como por ejemplo los centros de simulación que tienen en las facultades de salud, ¿ya? Está la simulación virtual, semi-inmersiva o inmersiva completamente, ¿ya? Que si uno mira los productos que hay en este momento distribuidos, ¿no es cierto?, en el mercado, no necesariamente tienen un costo prohibitivo, ¿ya? Entonces, ya, ¿con qué contamos para aproximar a nuestro estudiante a la realidad? ¿Ya? Y un elemento que es crítico es la coordinación del trabajo docente. Es decir, que los docentes de este programa tengamos espacios de reflexión y de coordinación para acordar un trabajo alineado en el currículum. No hay nada que desarticule más el currículum que docente, ¿no es cierto?, que cada uno trabaje, y pasó, ¿no es cierto?, algún año, ¿no es cierto?, que un equipo docente decidió, cada docente de un semestre decidió tomar una de estas metodologías activas. Entonces, una docente trabajó portafolio, otro trabajó ADP, otro quiso trabajar proyectos, toda la clase invertida todavía no aparecía. En fin, trabajaron 4 metodologías en un semestre. Fue terrible, porque los estudiantes, la carga de trabajo para los docentes y para los estudiantes fue tan alta que tuvieron que empezar a bajar la exigencia de las metodologías, precisamente por falta de coordinación. Así que yo diría que esos 4 elementos son los más críticos. Perfecto. Acá viene la tercera pregunta. A raíz de la pandemia, ¿ya? Ese es el contexto. ¿Cuáles son las medidas que se sugieren para la gestión de los espacios? Desde la óptica, seguramente ya vamos a tener una serie de protocolos que va a estandarizar el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Superior. En fin, va a haber un conjunto de elementos cuando ingresemos. Seguramente las clases teóricas van a seguir en virtualidad, seguramente los laboratorios van a ser semipresenciales, etcétera, etcétera. Pero bajo tu experiencia, ¿cómo visualizas que se puede ver aquello? Bueno, partiendo de la base que no soy especialista en epidemiología ni en las áreas, acordémonos de que es un problema multidisciplinario, ¿ya? Ahora, desde un punto de vista estrictamente pedagógico, lo que se está viendo especialmente en Estados Unidos y en Europa, es que las instituciones están dejando libertad para la asistencia de los estudiantes. O sea, lo cual a veces genera fenómenos un poco raros, digamos, el profesor está en el aula y no llega nadie porque están todos, ¿no es cierto?, en línea esperando la clase o esperando que se grabe la clase, ¿ya? Más allá de eso, no me atrevería a recomendar algo, pero sí, y agradezco la pregunta porque me recordó un viejo principio que apareció en los años 90 y que va reapareciendo por estas crisis, es que valga la pena venir a clase, que valga la pena el esfuerzo para el docente y para los estudiantes. Si vamos ambos a estar en el aula para escuchar algo o ver algo que pude haber visto en internet, ¿no es cierto?, o pude haber organizado, ¿no es cierto?, de otra forma para entrar en contacto, no valió la pena, ¿ya? ¿Para qué está valiendo la pena venir al aula, perdón? Y esto está en el informe de la Comisión Nacional de Innovación y Competitividad. Una vieja práctica que está volviendo precisamente porque nos estamos liberando de la repetición y la transmisión de información, la mentoría. Esta es una práctica pedagógica que está volviendo y ha vuelto, ¿no es cierto?, en muchas instituciones y está volviendo con fuerza, no solo en universidades, sino que también en los lugares de trabajo, etcétera, como una herramienta potente para el desarrollo de nuestras competencias. Entonces, si pudiésemos volver a sesiones presenciales, ¿no es cierto?, podría ser un tipo de mentoría que requiriera recursos de la institución que no vamos a encontrar en otra parte, ¿ya? O que son muy difíciles de coordinar para que esté en otra parte. Pero aparte de eso, no podría profundizar más en el área. Pero le agradezco la pregunta porque sirve para estas dos ideas. La mentoría y que valga la pena venir a clase, ¿ya? Exactamente. Muchas gracias, Miguel. A ver, también una pregunta interesante y compleja, pero hay que tratar de sintetizarla. Dice, ¿qué competencias no podemos dejar de lado como objetivo curricular en los estudiantes de educación superior en este nuevo ambiente de aprendizaje que estamos viviendo?
A ver, yo diría que lo principal, mirando las tendencias y hacia dónde va el mundo del trabajo en los próximos 20 años, la colaboración. Tenemos que encontrar la forma, y existe, no es tan terrible, la forma de ocupar técnicas de colaboración a distancia, y existen, ¿ya? Y existen hace harto tiempo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ojalá aprovechar las tecnologías para algo que hacen muy bien, que es ofrecer múltiples formas de acceso a representaciones de fenómenos complejos, ¿ya? Por ejemplo, si quiero explicar un periodo histórico en particular, ya, y no quiero usar YouTube porque YouTube es muy aleatorio, hay todo un sitio hace 10, 15 años que se llama la Academia Khan, ¿ya? Que por más de 15 años ha ordenado, sistematizado, clasificado y por áreas curriculares, líneas de disciplinares, distintos tipos de recursos visuales para la docencia. Entonces ustedes van a la Academia Khan y dicen, ya, quiero buscar historia, periodo tanto, a ver qué encuentro aquí. Y tengo múltiples formas de mostrar un fenómeno, y están por todas las disciplinas, ¿ok? Entonces, colaboración, representación del conocimiento, múltiples formas de representación del conocimiento y retroalimentación. Encontrar actividades o acciones, ¿no es cierto?, que me permitan monitorear cómo mi estudiante o mis estudiantes están construyendo su aprendizaje, que me ayuden a reflejar ese proceso y mirar lo que está pasando. Yo diría que esas tres cosas no deberían dejar de estar en este tipo de ambiente. Perfecto. La siguiente pregunta, Miguel. ¿Cómo preparo un ambiente de aprendizaje de carreras duras en donde la práctica es fundamental? ¿Estamos preparados para este escenario? Sería interesante, Miguel, sí que hicieras alguna aclaración para algunos de los presentes, qué es lo que comprendemos como carreras duras. ¿Ah? Todos Sí, sabemos que hay ahí una conceptualización que la hemos ido usando casi todos, ¿no es cierto?, que tienen cierta formación, un guiño a aquello y enseguida cómo las preparamos. En tu exposición varias de ellas las has indicado, para a lo mejor reforzar alguna más. claro. Bueno, supongo que se refiere al área de las ingenierías no sé, todos los tipos de Exacto, ingeniería, digamos, la ¿ya? STEM, exactamente. O también salud, digamos, en el sentido de que en algún momento se requiere, ¿no es cierto?, o requieren, consumen un alto grado de tiempo, ¿no es cierto?, directamente en ambientes, ¿no es cierto?, de trabajo reales. Ahora, ¿qué aproximaciones hay a eso? Ya, el área de salud ya encontró un camino a través de las simulaciones, precisamente porque cada vez los practicantes de las distintas profesiones de esa área tienen menos acceso a los lugares de práctica, hay más restricciones para tener contacto con los usuarios, ¿ya? Y porque hay muchas situaciones que se esperaría que vienen en la práctica que a veces no ocurren en todo el internado, ¿ya? Por tanto, el terreno de la simulación clínica ha crecido mucho y se ha desarrollado mucho tecnológica y pedagógicamente, precisamente para que tenga sentido la práctica. ¿Ya? O sea, poner a una persona en un lugar de práctica donde nunca va a haber un problema para los que se preparó, digamos, o cuando aparece el usuario y me dice, no quiero que usted esté acá, ¿ya? Es perder el tiempo. Entonces, ahí hay un área, ¿no es cierto?, que sería muy importante que si pudieran aproximarse o conocer o ver ejemplos de cómo los áreas de simulación clínica precisamente han desarrollado modelos de trabajo pedagógico y tecnológico para desarrollo y medición de competencias. Yo diría que ese sería el corazón de mi respuesta, ¿ya? Exactamente. Donde no podamos acceder a la realidad, tenemos que pensar en simulación, ¿ya? Hay otros tipos de simulación, algunas bastante caras. La simulación inmersiva total todavía es bastante inaccesible para la mayoría, pero la simulación semi-inmersiva con un buen diseño de actividades podría funcionar, ¿ya? Podría funcionar. Perfecto. En tu experiencia, en una evaluación por competencias, ¿se le debería dar prioridad a las rúbricas o es indistinto el uso de este instrumento y el de escala de apreciación o pauta de cotejo? Yo diría que en evaluación por competencia, lo principal, más que en instrumentos, en pauta de cotejo o apreciación o rúbrica, es desambiguar la interpretación del desempeño.
incluso en procedimientos que son muy precisos. Por ejemplo, esto me pasó hace años atrás en una carrera de enfermería, un procedimiento muy preciso que es la toma de muestra, ¿ya? Que tiene un protocolo y unos pasos a seguir, y cada estudiante, ¿no es cierto?, primero ve el procedimiento, después practica con unos fantomas, y después termina practicando con, con personas de carne y hueso. Incluso ahí, recuerdo que en una reorganización de la asignatura, las profesoras se miraron y empezaron a mirar, ¿no es cierto?, los criterios que estaban ocupando, y descubrieron que incluso en un procedimiento que parecía tan protocolizado, ocupaban variaciones de la aplicación del criterio, que hacía que en un mismo grupo de estudiantes, una profesora pusiera un 4 procedimientos y otro pusiera un 7. Entonces, lo mismo el ejemplo que planteé de los arquitectos y las arquitectas. Lo principal es desambiguar el desempeño. La mejor forma a la que yo me he acostumbrado es, cada desempeño construye indicadores. Ya, para hacer este procedimiento, por ejemplo, hacer una maqueta, ¿qué paso tengo? Lujo de detalle, paso a paso, ¿qué hago en cada momento? Si son secuenciales, no secuenciales, paralelos, hago el lujo de detalle y después miro en estos indicadores formas de agruparlo para establecer estándares mínimos o excelentes de desempeño. Si eso termina en una rúbrica, que es muy útil para, la rúbrica analítica es muy útil para que el estudiante y la estudiante entienda la forma de coordinar y articular distintos criterios dentro del desempeño, o si es una pauta de cotejo o una de observación, toma menor relevancia al tema de tener muy bien explicado el cómo esperamos que usted haga su desempeño, ¿ya? Otro ejemplo, este es más personal. Hace años atrás me puse a hacer una rúbrica para un ensayo, y pedí un ensayo a mis estudiantes. Y me puse a investigar sobre el ensayo. Y bueno, terminé con una rúbrica bien detallista, sino que me ayudó mucho a orientar el trabajo de los estudiantes, qué se espera que estén haciendo, cómo se hace un ensayo, abrir la caja negra de cómo se hacen las cosas, ¿ya? Y al mismo tiempo me optimizó bastante la corrección de los trabajos. ¿Ya? Una producción que es muy personal como el ensayo, se mejoró bastante mis tiempos de respuesta porque teníamos una mayor precisión en lo que se esperaba por ese producto. Entonces yo diría que antes de discutir sobre rúbrica, escala y otras cosas, discutamos sobre qué también y cómo tiene que quedar hecho el desempeño. Detalle, abramos la caja negra a nuestros estudiantes. Tenemos acá una pregunta que tengo algunas dudas en la parte final, pero la voy a hacer, a lo mejor no la podemos clarificar. Dice, ¿cómo se visualiza desde la universidad el marco de cuantificaciones? Yo no sé si se refiere a cuantificación o al marco de cualificaciones, tengo una duda ahí, Sí. pero te lo derivo. O sea, yo entiendo que debería ser de cualificaciones. Bueno, es una herramienta muy útil. Me tocó verla en Irlanda, en Holanda, en general en la Comunidad Europea. Es una herramienta muy útil, que en Chile está muy en pañales todavía y con brecha, digamos. Hay un marco de cualificaciones para la enseñanza técnico-profesional, escolar, hay un marco para la minería, me acuerdo. Hay uno para que se propuso para el ciclo universitario, pero entre medio, por ejemplo, en general las otras áreas escolares no tienen un marco de cualificación. Los institutos técnicos no tienen uno, digamos, los IP, los CFT, pero donde están armados, ¿no es cierto?, me parece que es una herramienta muy interesante y muy necesaria, porque responde a un principio que lo mencioné en algún momento, que es reconocer el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Reconocer que las personas aprendemos y desarrollamos nuestras competencias en más ambientes que solo los formales, como una escuela, un liceo, un CFT o una universidad. Reconocer que más que ciclos de formación, también necesitamos reconocimiento de nuestras competencias construidas a lo largo y ancho de la vida. Entonces, los marcos de cualificación son muy útiles con este principio. No les voy a poner barreras a las personas para que avancen en sus niveles. ¿Ya? Lo que voy a poner son momentos e instancias, hitos de certificación, para que las personas puedan validar esas competencias. ¿Ya? El principio que yo aprendí en el RAP era así: no me interesa dónde ni cómo lo aprendió, lo que me interesa es que lo demuestre y que lo valide. Si usted lo aprendió en una institución formal con un título, bueno, ahí tiene su título. Si no, venga,
se somete a un proceso de evaluación, valida sus competencias y aquí tiene un reconocimiento oficial del Estado a través de algunas de sus organizaciones, universidades, centros de investigación, liceos, colegios, etcétera. ¿Ya? Pero es el principio de respetar el proceso natural en el que vamos desarrollando nuestras competencias. Ojalá en algún momento lo tengamos en Chile para empezar a bajar barreras de acceso y de tránsito en el desarrollo de nuestras competencias. Gracias, Carlos. Ok, exactamente. Yo también tengo la opinión en términos del Marco Nacional de Cualificaciones, en el cual no está aprobado para universidades del Estado, pero sí hay un marco general que sí fue firmado entre los rectores del Consejo y que se aceptan los tipos de titulaciones para reconocimiento del creditaje y para la movilidad de los estudiantes. Por lo tanto, eso va a ser también bastante positivo para reconocimiento de sus desempeños y además para tener los niveles base. Que las maestrías significan esto, los títulos profesionales tienen esta validez, en fin. Eso nos va a regular y nos pone un marco bastante interesante. Se está avanzando, por lo menos en la educación superior, bastante, y tal como tú dices, en la formación técnica también se está caminando en ese mismo sentido. Había una pregunta parecida en la 10 que yo creo que con la respuesta que diste se marcaba igual. Y la última pregunta que tengo, que nos han hecho, dice, ¿ve usted en la metodología Montessori utilizada en algunos colegios del sistema escolar un ejemplo asociado a la mejora de la reflexión y forma de trabajar el currículum en la escuela? Bueno, le agradezco la pregunta y debo partir diciendo que no soy especialista en el método Montessori, ¿ya? Pero lo que sí reconozco y de lo que entiendo y comprendo es que hay una preocupación por precisamente el diseño del ambiente, ¿ya? Bajo unos principios que no necesariamente son los de competencia. El desarrollo del interés natural de la persona, si recuerdo bien, o del niño o de la niña, ciertos momentos de trabajo, ¿no es cierto?, que podrían asimilarse al de competencia, pero sobre el principio del diseño del ambiente de aprendizaje, sí, es como se llama, respeta la idea de que lo que necesitamos es generar un escenario donde el estudiante pueda actuar, no que tenga que escucharme a mí, ¿ya? No que tenga que estar anotando lo que yo digo, sino que pueda actuar, manipular, ¿ya? Interactuar, conversar, dialogar con otros, negociar con otros y otras, en fin, que pueda poner en marcha sus capacidades, testearlas frente a un desafío, ¿ya? Y ser retroalimentado o retroalimentada sobre esto. En ese contexto, y en lo limitado que entiendo el método Montessori, yo diría que sí, ¿ya? Exactamente. Acá hay la última, ¿no? Entre pregunta y reflexión, la voy a tratar de sistematizar, era una de las primeras, pero es muy extensa. Dice, ¿por qué aún hay escuelas o profesores que insisten en utilizar el sistema de guías escritas y plataformas web donde se valora por sobre todas las cosas los conocimientos específicos y aislados? Pienso entonces, ¿acaso son profesores que llevan muchos años? ¿Acaso son profesores que no tuvieron este tipo de espacios de reflexión? Dudo que en las universidades no existan hoy en día estos espacios. Sin embargo, creo que hay una gran mayoría de profesores ya egresados con años de experiencia que no tienen o no están interesados en actualizar sus paradigmas de conocimiento y con ello ni sus metodologías y concepciones de estudio y del aprendizaje. Entonces, eso es hacer un conjunto de preguntas, hace una expresión valórica. ¿Cómo ves tú esto de que aún hay alguna insistencia con métodos que siguen siendo no aptos para la modalidad en la que estamos, no apropiados, pero se insiste todavía en eso? Entonces, ¿cómo tú ves aquello y cómo uno podía hacer algunos cambios importantes en la unidad educativa o en algunos profesores, con el consejo de profesores, etcétera? Bueno, a ver, sobre eso sí, hay bastante estudiado en distintos niveles de desarrollo profesional docente, ya de nuevo, de preescolar hasta doctorado incluso. A ver, sí, es cierto que primero, las creencias y formas y estilos de trabajo docente requieren un trabajo regular en el tiempo para modificarse. Ya cuando uno está muy cómodo en una posición, no quiere cambiar. Ya, eso por una parte. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay muchos sistemas y subsistemas educativos que todavía creen en el control de un proceso que es el mismo para todos y para todas. ¿A qué me refiero?
todavía, y pasa hasta el día de hoy, por ejemplo, en las escuelas y liceos, todavía, si no se cumplió o no se cubrió un contenido en un momento dado, entonces el profesor o la profesora queda obligado a cubrir ese contenido en algún momento, ¿ya? O hay que rendir cuenta de qué tema, materia estuve pasando en tal día. Entonces, el sistema refuerza que hay que hacer esto y no crear ambientes de aprendizaje. ¿Okay? Eso es bien importante. Por otra parte, por lo menos en la formación inicial de docente, está visto que si un futuro profesor o profesora, pensemos también en los académicos y académicos universitarios, que se están formando en pedagogía universitaria, no han experimentado en su formación el tipo de práctica que se espera de ellos y ellas, es difícil que lo transfieran al aula. Mi primera recomendación, que viene también de mi propia experiencia, es si queremos que profesores y profesoras cambien sus prácticas, lo primero que tenemos que asegurar es que ellos puedan vivenciar esa práctica que queremos. Yo quiero que mis profesores y profesoras practiquen el método de aula invertida y les voy a hacer un taller. Y el taller es un taller tradicional de comunicación de información y un trabajo final. No va a haber transferencia. ¿Ya? Aumenta la transferencia de esa práctica si mi taller fue construido como aula invertida. Viva aquí con nosotros lo que usted después podría hacer en el aula. ¿Ya? Si yo propusiera un seminario sobre el uso de las tecnologías para el aprendizaje y fuese solamente de tipo transmisión de información, nadie terminaría usando nada para de tecnología. Entonces, es mucho más potente decir, hagamos un taller de Zoom para la docencia virtual y aprendamos a ocupar Zoom para distintos propósitos pedagógicos. Entonces, eso también es importante. Los profesores y profesoras vamos cambiando nuestras creencias y nuestras prácticas en la medida que vivenciamos aquello que queremos, que se espera que practiquemos en el aula. ¿Ya? Y también es cierto que, o no es cierto, es muy soberbio eso, se ha visto que para el cambio de nuestras creencias requerimos trabajar con otros. Y todavía sigue siendo un problema en los sistemas educativos que los profesores y profesoras estamos todavía muy solos en nuestra sala, o en nuestro curso. ¿Ya? Aún existiendo espacios para compartir, ¿no es cierto?, y colaborar, no nos encontramos todavía con esos espacios. Y yo diría que como esas tres cosas hay que considerar en el cambio, ¿no es cierto?, de las prácticas docentes, ¿ya? Y para aplicar el mismo principio que yo aprendí en el RAP, también hay que considerar que profesores y profesoras tienen una trayectoria y pueden haber desarrollado soluciones y competencias que sean muy relevantes para lo que necesitamos. Entonces, también yo me permitiría sugerir que una evaluación de las competencias docentes para que nos asombremos con las cosas que ya están haciendo y que a lo mejor no le han contado a nadie. ¿Ya? Antes de empezar a pensar en cambiar, digamos, las prácticas o las creencias, miremos lo que están haciendo, rescatemos, ¿no es cierto?, lo más que podamos para que a su vez el cambio no parezca tan difícil ni tan grande, ¿no es cierto?, frente a los desafíos que tenemos.